¿Minutitos más o vamos arrancando? Sí, ya son 10:07. Vamos a arrancar. Bueno, bueno, podemos ir empezando con lo que le queremos hoy contar un poco acá en el vivo, de cómo pasar del ahorro a la inversión, cuáles serían los pasitos, podríamos decir. Y bueno, primero que nada, a ver, tener las finanzas ordenadas, porque si uno tiene deudas, o sea, si uno dice, no, tengo deudas, pero quiero comenzar a invertir, es como que nos salteamos un montón de pasos y lo más probable es que en ese camino decaiga. O sea, querramos empezar a invertir, pero tenemos deudas y se nos va a hacer un lío. Entonces, se nos va a hacer un lío, vamos a generar más deudas, porque muchas veces pensamos que si yo saco un préstamo y lo meto en una inversión que me prometieron que voy a ganar muchísima plata, eso me va a permitir pagar las deudas que tengo. Y ahí, ojo, porque pueden ser estafas, es altamente probable que sean estafas y muchas veces pasa esto, que cuando no nos educamos financieramente, nos prometen porcentajes de ganancias súper altos o nos dicen que vamos a tener una súper rentabilidad y esto hace que caigamos, que saquemos préstamos, que vayamos e invertamos en algo que hoy que está muy de moda a veces las criptomonedas, te hacen invertir por ahí, invertir entre comillas y terminan siendo estafas. Entonces, eh, lo bueno de uno educarse es que uno va entendiendo cómo funciona todo el mundo este de inversiones, de cualquier tipo de inversiones, si bien hoy vamos a hablar de las inversiones de invertir en el mercado bursátil, pero bueno, en cualquier tipo de inversiones siempre lo primero que yo aconsejo es asesorarse y asesorarse barra educarse, entender cómo funcionan los instrumentos de inversión. Y bueno, primero que nada, a ver, esto que yo decía, ¿cómo puedo yo ordenar mis finanzas? ¿Por dónde arranco? Porque es algo que no nos enseñan ni en la escuela, ni en la secundaria, ni en la universidad. O sea, yo soy contadora, pero no es que ahí aprendí eso, sino que yo fui aprendiendo en el transcurso de mi vida y por experiencias de mi vida, yo fui decidiendo ver cómo ordenarme, cómo salir de ciertas cuestiones o cómo prepararme para el futuro, cómo prepararme para mi retiro, para mi jubilación. Entonces, empezar a planificar, ¿sí? Tener una planificación financiera también. Entonces, lo primero cuando uno no sabe para dónde arrancar y dice, no tengo ni idea ni qué pago de tarjeta de crédito, ni entro a la cuenta del banco y no sé qué monto tengo, o sea, no sé qué saldo tengo, o de golpe entré a la cuenta del banco y me encuentro que está en rojo porque el banco me dio un descubierto y yo ni siquiera sabía que existía ese descubierto. Eso siempre es muy importante cuando uno, por lo general cuando tenés tu cuenta sueldo te arman unos paquetes hermosos en los bancos y vos no tenés ni idea lo que tenés. Y estas, cuando te hacen los descubiertos, de golpe un día entras, estás en rojo, te genera intereses, porque el banco no te lo va a dar gratis, te genera intereses y eso hace que a veces cobras tu aguinaldo y tu aguinaldo se quedó ahí. Entonces, la importancia de tener nuestras finanzas ordenadas o de tener un control de nuestros números es esto, saber qué pasa en nuestra cuenta del banco, en nuestro home banking, saber qué pasa con nuestra tarjeta de crédito. No podemos no saber qué hay ahí. O si tenemos otras billeteras digitales como Mercado Pago y esto que a veces la usamos, saber qué plata tengo ahí. No puedo no tener una idea o qué movimientos tuve, qué pasó. O sea, capaz que sí, un día entrás y decís, pará, ¿qué se me debitó? Bueno, entrás, lo mirás, capaz que tenías justo un débito en ese momento que no te acordabas. Entonces, bueno, pero entrar y entender lo que está pasando. Y lo ideal para esto, que yo digo como que es el primer paso, es empezar a registrar todos tus ingresos y todos tus gastos. Y obviamente si tenés los ahorros también, armarlos en una categoría distinta. Siempre que sean, o sea, todos tus ingresos variables y fijos. Si vos trabajás en relación de dependencia, bueno, saber cuál va a ser tu sueldo y si durante el año vos tenés algún, bueno, obviamente el aguinaldo, ¿no? Pero si vos tenés algún premio o que cobras alguna gratificación, cualquier cosa, saber que vas a tener eso y planificar hacia adelante. Tratar de no decir, me gasto primero el aguinaldo, me gasto primero el premio que cobro. Y capaz que el premio depende de, porque por lo general los premios, las gratificaciones dependen de, y esto muchas veces pasa que la gente se compró un auto y dice, total, la cuota tanto, la voy a pagar con eso, o se compró un viaje y dice, bueno, con eso lo voy a pagar. Y capaz que llega ese día y la empresa no te pagó ese premio, no te pagó esa gratificación y incurriste en una deuda. Entonces, bueno, tratar de planificarlo, no gastar antes, o sea, no gastar sin tener esa plata, no generar una deuda. Entonces, cuando nosotros empezamos a registrar y anotar esto que yo les decía, los ingresos tanto fijos y variables, si quizás hoy no tenés un sueldo fijo y tenés ingresos variables, bueno, también ir anotándolos para entender cuál es tu ingreso y después uno va analizando y va viendo, bueno, yo ya sé que, por ejemplo, ahora que viene diciembre es un mes muy gastador y por ende para otras personas es un mes de muchos ingresos. Entonces, a ver, bueno, si diciembre es mi mes fuerte,
tratar de entender que voy a recibir mucha plata y qué es lo que voy a hacer, qué es lo que puedo empezar a planificar. Y después viene todo el tema de los gastos. Lo mejor es tratar de dividirlo en gastos fijos y en gastos variables y empezar a hacer nuestro registro. Los gastos variables, los gastos fijos, primero que nada, son todos los que conocemos cuál va a ser su importe, cuál va a ser su vencimiento, como por ejemplo el alquiler, la luz, el gas, si pago internet, si tengo la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un gasto fijo. Muchas personas me dicen, no, pero si yo ahí todos los meses me varía porque yo me voy comprando distintas cosas. Pero ¿qué pasa? Si vos te compras ropa, o haces siempre las compras del súper en cuotas, todo ese gasto variable te lo estás transformando en un gasto fijo, porque si vos no pagas la tarjeta de crédito, se te va a generar una deuda y te va a generar intereses. Y eso empieza a ser una bola que si todos los meses te va pasando, te va generando intereses, y esos intereses tienen impuestos también, tiene IVA. Entonces no es que solamente tenés intereses, se va haciendo una bola y va generando deuda. Y después, bueno, vienen los gastos variables, que bueno, un poco los acabo de mencionar, que los gastos variables van a depender de lo que hagamos nosotros dentro del mes, de nuestros gustos y preferencias, porque yo hay meses que capaz, como por ejemplo Navidad, diciembre, que viene un mes muy gastador, y en diciembre yo sé que voy a comprar más regalos, o voy a gastar más en salidas, porque viene fin de año y yo quiero salir a festejar con mis amigos y con todos mis grupitos de amigos, con mi familia. Entonces esto lleva a que sea un mes más gastador. No significa que uno no tiene que salir a gastar, ¿sí? No, no es que uno tiene que agarrar y toda la plata que cobra la ahorra. No, es empezar a planificar y tratar de estos gastos que nosotros queremos hacer o queremos disfrutar, o un viaje, un fin de largo, irme de viaje, que no se nos genere una deuda, que no tengamos que después estar ahorcados diciendo, ¿qué hago ahora con todo esto? Y después, bueno, obviamente, si uno puede empezar a ahorrar, registrar el ahorro, ¿sí? Saber cuánto estoy ahorrando, porque lo principal es saber cuál es mi capacidad de ahorro y empezar a entender mi capacidad de ahorro que tengo para después ver hacia qué inversiones ir. Y después tratar de empezar a armar el presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es lo mismo que hacemos registrando los ingresos, los gastos fijos, los gastos variables, armarme un presupuesto de acá en adelante y decir, bueno, ¿cómo va a ser mis próximos meses? Lo ideal es hacerte tu presupuesto anual, pero cuando recién arrancamos como que medio difícil decir, ¿cómo hago un presupuesto anual? Entonces arrancar por un mes o 2 meses y después ir armando el resto de los meses. Bueno, aparte si no uno como que se frustra porque dice, ay no, pero tengo que armar todo el presupuesto anual, no tengo ni idea qué poner. Y ahí también contemplar, por ejemplo, yo cumplo en junio. Bueno, yo en mi presupuesto, en junio, tengo contemplado que voy a gastar un poco más, porque viene mi cumpleaños y yo lo quiero festejar. Entonces, no es privarme de gastos, es ordenarme. Porque a veces, muchas veces me plantean esto a mí, ¿no? Ah, bueno, entonces no tengo que gastar en nada. No, no es no gastar en nada. Es saber y dirigir la plata, ¿sí? No, no dirigir en gastos y en deudas, sino dirigir mi plata hacia dónde yo quiero ir. Yo manejar mi plata, no que la plata me maneje a mí. Y después lo ideal, una vez que ya tenemos armado nuestro presupuesto con las mismas categorías que vos vas registrando tus gastos, ¿sí? Si tenés súper, que después en el presupuesto tu categoría de comida sea el súper, ¿sí? Así después, ¿qué vas a hacer? Una vez a la semana o como mínimo una vez al mes, sentarte y tener, yo lo llamo tu momento financiero. Y que sea un momento agradable para vos, que sea un momento que realmente te sientas cómodo y que no sea fastidioso, porque si vos decís, tengo que ponerme a ver mis números, y son tus números, nadie más te va a poner a ver tus números. O sea, si vos no te sentás y decís, che, bueno, yo presupuesté que iba a gastar esto en comida y gasté más. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente en Argentina tenemos inflación, pero en el presupuesto uno tiene que ir contemplando mes a mes, ir agregando esta inflación en estas categorías que tienen, como por ejemplo la comida o los servicios de lujas que tienen inflación, ir agregándole ese porcentaje. Que hoy, bueno, más o menos la inflación del último mes cerró en un 6,3%, ponerle un 6, ponerle un 7, más o menos como para uno ir teniendo esa idea de que me va a aumentar eso. Y no después llevarnos la novedad. O con el tema de los alquileres. También he tenido estas consultas de dónde puedo yo saber cuánto me van a aumentar del alquiler. Si bien las leyes cambian constantemente, pero hoy tenemos una ley de alquileres que te dicen cuando se venza el contrato, ¿sí? Se te renueva ese alquiler con una ley que es un índice que vos tenés que aplicar. Y ese índice lo encuentran en el Banco Central de la República Argentina, en la página, en el margen derecho abajo, van a tener ese índice y van a tener esa info de cuál es para poder calcularlo. Entonces, si ustedes ya saben que se les vence el alquiler el año que viene, en febrero, ya pueden planificar, aunque sea con el índice de hoy.
Capaz que cambia, pero ya ustedes van asignando ese monto y van diciendo, bueno, yo ya sé que me va a aumentar el doble, me va a aumentar un 80%, y ya te vas preparando, ¿sí? Porque eso es lo que también nosotros necesitamos, prepararnos, eso es lo que nos va a ayudar a planificarnos. Y como les decía, el tema este del momento financiero, háganlo, háganse como que sea un mimo para ustedes, o sea, pongan, háganse un mate, un té, un café o un fernet, un vino, no sé, lo que ustedes realmente disfruten, háganlo y pónganse con sus números, con sus planillas. Esto lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en un cuadernito, lo pueden hacer en alguna aplicación. Yo siempre suelo recomendar 3 aplicaciones que también si quieren después pueden ir a mi perfil y están los loguitos para que las puedan identificar. Una se llama Registro Contable, otra Control de Gastos y otra se llama Expenses, y están buenas porque hay algunas que hasta te permite cargar tu presupuesto, entonces ya vas llevando el control, después te permite exportarlo al Excel y ahí hacer tu análisis, porque la idea es que uno se siente a analizar. Y capaz que de golpe mirás y decís, che, estoy pagando YouTube Premium y estoy pagando Spotify. Los dos me brindan el servicio de escuchar música. Tengo que tomar la decisión de decir, bueno, hay uno que lo puedo dejar de tener, no es el fin del mundo, y eso no es ser rata, o ser codo, como lo dicen en otros lados. Sino es decir, ¿para qué voy a tener 2 servicios para escuchar música? O sea, puedo elegir uno. Y es ir tomando decisiones, y eso cuando yo me siento a analizar y empiezo a detectar gastos innecesarios que hago o que los puedo empezar a decir, o los reduzco o los reasigno a otra categoría que quizás estoy necesitando, como por ejemplo si tengo deudas y yo detecto que tengo deudas. Deudas no es lo que yo tengo que pagar todos los meses de la tarjeta de crédito. Deudas es lo que yo tengo de hoy para atrás. O sea que no lo vengo pagando, que se me viene generando un monto importante y eso me va generando intereses. Y recuerden que los intereses siempre tienen impuestos, como por ejemplo el IVA. Bueno, a menos que sea un préstamo familiar, que te lo haya prestado un familiar, quizás no te genera intereses, no te genera IVA, pero bueno, tenés esa deuda ahí dando vuelta. Y saber que estas deudas, existe distintos métodos para salir de las deudas, ¿sí? Distintos métodos que te permiten armar un plan de acción. Pero primero tenés que tener un presupuesto armado para saber cómo van a ser tus gastos mensuales, ir registrando tus gastos para tener este momento financiero y decir, bueno, comida tanto y gasté tanto, ¿sí? Ir entendiendo cómo vas gastando y armar este plan de acción. Si vos tenés 3 deudas, por ejemplo, decir, bueno, ¿por cuál voy a arrancar? ¿Arranco por la de menor valor? ¿Arranco por la de mayor valor? ¿Arranco por la que termina ahora? Y empezar a analizar. Y vas a analizar dependiendo la tasa de interés, dependiendo el monto de interés que te van poniendo. Hay otras opciones que a veces, por ejemplo, si vos tenés 3 préstamos con el mismo banco, quizás podés ir a hablar con el banco y decirle, mira, yo puedo pagar esta cuota, entonces haceme otro préstamo más, cancelame estos 3, pero déjame una sola cuota. Y a nosotros mentalmente nos relaja, porque nosotros vamos a ver que tenemos una cuota y que yo sé que esa cuota la puedo pagar. Para saber si yo puedo pagar esa única cuota que me va a quedar, en vez de ver 3 deudas, voy a ver una, que capaz que me genera más intereses, pero es lo que yo puedo pagar mensualmente, tengo que armar mi presupuesto y tengo que estar ordenado para saber realmente si ese presupuesto que armé está relacionado con mi realidad. Entonces quizás ahí conviene, bueno, transitar un mes, ir registrando mis gastos para saber si mis gastos reales van con mi presupuesto. Y ahí poder armar mi plan de acción. A ver, no es algo que vamos a hacer de un día para el otro. Si yo tengo deudas, no es que ordeno mis finanzas de un día para el otro salgo. Quizás me lleva un año, quizás me lleva 2 años. Pero de a poquito voy a ir logrando salir y armar el plan de acción para salir de las deudas. Y ahí empezar a ahorrar. Obviamente, una vez que ya salimos de las deudas y si no tenemos deudas, estamos ordenados, donde vamos detectando estos gastos innecesarios o los famosos gastos hormiga también, que son estos gastos que hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando uno toma café todos los días. Yo me compro el café y me voy al trabajo. Y cuando empezás a ver cuánto gastaste de ese café, todos los días, cuánto lo gastás al mes y cuánto lo gastás al año, decís, wow, y no me di cuenta. Cuando vos podés armar ese número, capaz que se te hicieron 80.000 pesos al año y vos decís, wow, no me di cuenta de esto que estaba gastando. O las viandas en el trabajo. Si bien hoy tenemos este beneficio del home office y muchas personas ya están haciendo home office en sus casas, antes que vos ibas todos los días, capaz que te comprabas todos los días una vianda, y también pasa esto, cuando haces el número anual, decís, wow, me gasto 100.000 pesos en viandas. Y a veces eso también es como un 2 por 1, porque si nosotros lo empezamos a hacer en nuestras casas, o en vez de tomar el café mientras estamos yendo a trabajar, me preparo el café en mi casa, o mejor aún, desayuno bien en mi casa, también me hago un bien a mi salud.
y me preparo las viandas en mi casa, me estoy haciendo un bien a mi salud, porque eh, sé lo que estoy comiendo y sé lo que estoy poniéndole a la comida y no me estoy comprando cualquier vianda. Entonces, ahí también es como un dos por uno que hacemos. Hago un ejemplo, obviamente, si acá somos 100 conectados, van a haber 100 ejemplos distintos o más todavía, ¿sí? No, no es que es lo único. Y también, a ver, no es que dejo de comprarme el café todos los días. Capaz que sí, me digo, bueno, compro el café 2 veces a la semana y los otros 3 lo hago en casa, ¿sí? Empezar a ver estos gastos hormiga, que son los que hacemos a diario, que ni siquiera los vamos a tener en el presupuesto, o sea, ni siquiera los vas a ver en tu presupuesto. Y después otra cosa que va muy de la mano que nos lleva a ordenarnos y a tener ya un poquito más de tranquilidad financiera cuando empezamos a ordenarnos es armar nuestro fondo de emergencia. El fondo de emergencia que va de la mano con un poco los objetivos financieros es crear un fondo que sea un monto que va a estar separado de nuestros ahorros habituales, va a estar separado de nuestros ingresos y lo ideal es que sea un monto de igual a tus 6 meses de tus gastos fijos. Por eso tenés que armar tu presupuesto y conocerte. Y cuando vos tenés ese monto, que va a ser tu fondo de emergencia, y ya le destinás un motivo, cuál es tu objetivo para eso, vos decís, bueno, va a ser para emergencias, no sé, viene una segunda pandemia y no me van a pagar el sueldo, como pasó acá con la pandemia del COVID, que habían personas que cobraban el 60% de su sueldo. ¿Y qué pasaba con el otro 40? Si no estaban ordenados, quizás muchas personas tuvieron que incurrir en la tarjeta de crédito y generar deuda. Entonces, todo eso lleva si yo tengo un fondo de emergencia, aunque sea me hubiera ayudado un poco a los primeros meses. Todo eso nos va ayudando a tener tranquilidad financiera, tener un orden, salir de deudas, armar nuestro fondo de emergencia, también generar el ahorro, obviamente. Y acá cuando yo ahorro, eh, tengo que tener una motivación. Tengo que planificar y tener mis objetivos financieros. Si vos tenés objetivos financieros, lo muy probable es que estés ahorrando y que, bueno, como no sabes para qué vas a usar la plata, directamente te la gastás. Y esto, cuando vos tenés tus ahorros, que después los vas a querer empezar a invertir, ¿por qué? Porque en Argentina hay inflación y se nos devalúan esos ahorros, y además para también, por ejemplo, supongamos que no tengamos inflación. Está bueno tener inversiones para que me genere una renta y puedan lograr mis objetivos financieros más rápido. Entonces, si yo me planteo objetivos, tratar de plantearlos y saber cuál es mi horizonte, esto me va a ayudar a decir, bueno, tengo un objetivo que de acá a 2 meses me quiero ir de vacaciones, de acá a 5 años quiero cambiar el auto, y de acá a 20 años me quiero jubilar. ¿Por qué? Capaz que me quiero jubilar a los 50 años. Me van a decir, pero en Argentina no te puedes jubilar a los 50. Sí te puedes jubilar a los 50 si vos te empezás a planificar. Y si te querés jubilar a los 65, como dice la ley, saber que quizás la jubilación que vamos a tener en ese momento no va a cubrir los gastos o el estilo de vida que queremos llevar. Entonces está bueno saber que, bueno, vamos a cobrar la jubilación que me corresponde por ley, pero quizás no va a cubrir eso que yo quiero gastar en ese momento. Entonces empiezo a juntar, empiezo a ahorrar y a invertir desde hoy. Y todo eso lo empezás a planificar. Tener esta planificación, o sea, lo digo por experiencia propia, te va generando una tranquilidad y te empieza a ordenar y te puedes planificar para otras cosas. Entonces empezás a decir, salís de ese, no, no puedo gastar y empezás a decir, bueno, ¿cómo lo voy a planificar? ¿Cómo me voy a organizar? Y ahí viene todo el tema de las inversiones. Antes de invertir, uno tiene que entender cómo funcionan los instrumentos de inversión, porque si yo voy y digo, no, me meto, no tengo ni idea de cómo funciona nada, voy y compro la acción de, no sé, de Coca. Y claro, donde empiece a subir, bajar, y no entiendas cómo funciona y no le hayas puesto un objetivo y entender para qué funciona, o sea, para qué objetivo se adaptan mejor las acciones, es muy probable que donde empiece a bajar vayas y saques toda tu plata y te duela la panza y te pongas mal porque perdiste plata y no es la idea. En cambio, cuando vos conoces y entendés cómo funcionan los instrumentos de inversión, ahí ya estás preparado para abrirte una cuenta comitente, ir con Walter y decirle, bueno, quiero invertir en esto, pero ya vas a saber cómo funciona. La idea es que no, si vos estás metiendo y sacando la plata, es porque, a menos que sea un objetivo de corto plazo, ¿sí? Que hay instrumentos para tenerla en el corto plazo a la plata y sacarla, pero la idea es que si nosotros lo tenemos para un largo plazo, no estarla sacando cada vez que baje el valor de ese instrumento, porque si no, vamos a estar perdiendo. ¿Y cómo hacemos eso? Educándonos, o sea, entendiendo cómo funciona cada uno de estos instrumentos. Que bueno, esto es lo que, hasta acá es donde llego yo, podríamos decir, porque yo me dedico a esto, a educar desde cómo salir de una deuda, cómo ordenarte, cómo generar el hábito del ahorro,
cuáles son los instrumentos de inversión mejor que se van a adaptar a vos o más que nada los instrumentos de inversión que nos permiten más dolarizarnos quizás y todos los relacionados con el mercado bursátil, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Porque podemos ir para otros lados, pero el objetivo es este, en mi caso, de lo que yo enseño. Y una vez que ya nos educamos, ya entendimos, ya comprendemos cómo funciona cada cosa, decir, bueno, ahora sí, me abro una cuenta comitente, que bueno, ahora Walter nos va a explicar un poquito más de eso, y empiezo a invertir, pero entiendo. De hecho, también conocer la figura del asesor financiero, que me pasa mucho en mis asesorías que por lo general las personas no saben que existe el asesor financiero y cuál es el rol que cumple, cómo nos va a ayudar. Y, y ahí es donde le paso un poco la posta ahora a Walter para que él siga. Sí, perfecto. Eh, Si quieres, mira, te hago entraron un par de preguntas, así que ahora te las paso a vos, pero sí voy a destacar un par de cosas que nombraste. Primero voy a tirar un tip que en un momento lo había subido a unas historias, que es algo muy también, como vos dirías, de rata, pero no es tan así. Si vos entras a la página de Movistar o a la página de Twenty, que te ofrece un servicio de paquete de datos con algo de telefonía y también para utilizar internet en el teléfono, WhatsApp, tenés packs armados de planes de telefonía. Con esos packs armados, vos te podés contactar con tu proveedor de telefonía, con personal, con Claro, y le decís, mira, yo me fijé en la página de Movistar y me están ofreciendo un plan de 500 pesos masivo y me dan 12 gigas por mes. Vos le hablás con ese numerito a la persona de personal por el chat, ni siquiera tenés que llamarlo por teléfono, vas al chat de la página de personal y decís, este es mi número de teléfono, me ofrecieron portabilidad numérica y este plan. ¿Qué podemos hacer? Los de personal primero te dicen, mira, te puedo dar 20% de descuento, después te dicen, te puedo dar 60% de descuento y después te dan lo máximo posible. Te lo dan por 6 meses o por un año, pero vos por ahí estabas pagando 3.000 pesos de telefonía, te pasaron a un plan, empezaste a pagar 800 por 6 meses y a vos te cambia la vida prácticamente porque son 2.500 pesos que liberaste todos los meses de un gasto fijo por simplemente tratar de solicitar un beneficio. Lo mismo pasa por ahí con los planes de cable. Hoy hay mucha competencia entre los más grandes, al menos acá en la parte de cable tenés a Movistar, no, a Fivertel, que es Cablevisión ahora, y a Telecentro. Vos llamás a uno diciendo, mira, me ofrecieron el otro plan de la competencia y automáticamente te ofrecen un 40% de descuento por 12 meses. Entonces, esas son cosas que se pueden llegar a aprovechar sin necesidad de hacer mucho más que llamar por teléfono y reclamar algo que te lo dan como beneficio. ¿Por qué? Porque para la empresa es mucho más caro conseguir un cliente nuevo que perder el que ya tienes. Prefieren darte un descuento y mantenerte como cliente que salir a buscar un cliente nuevo. Entonces ya tienen eso todo sí. computado en lo que son los costos y te ofrecen hasta determinada cantidad de descuento por el mismo servicio que vos tenés, no parece absolutamente nada y te van a dar un descuento por 6 meses o por un año. Así que simplemente cuestión de llamar por teléfono y reclamar ese tip, Sí, se lo dejo para que cada uno lo pueda aprovechar sí. también. Con el seguro del auto también. Seguro el En auto los también. seguros de los autos, eso vas y buscas una cotización en otro lado y bueno, y te hacen la rebaja. Capaz que no te igualan, pero te bajan. Y ahí decís, bueno, acá empiezo a ahorrar. Esta plata asignada para tu ahorro si hoy no podés ahorrar. Claro, podés hacer de cuenta que seguís teniendo ese costo fijo, pero en realidad tenés menos y lo podés empezar a destinar a un fondo de ahorro. En relación a eso que también lo nombraste, que uno a veces uno piensa en ahorrar o piensa en invertir sin haber hecho por ahí los pasos previos. Si uno tiene deuda, ya sea con la tarjeta de crédito, por ahí porque sacó, no sé, algo a 12 cuotas y todavía lo está pagando, o tiene algún crédito personal en un banco, todo eso tiene una tasa de interés que generalmente es más alta de lo que uno podría llegar a obtener como rendimiento en cualquier tipo de inversión segura. Entonces, antes de empezar a planificar un ahorro, lo primero que habría que hacer es resolver el tema de la deuda, salir de las deudas. A partir que salimos de las deudas, como vos dijiste, no es algo que se va a lograr de manera instantánea, se tiene que armar un plan, ver cuánta plata se debe, si se puede unificar en un solo cargo, mucho más fácil de administrar, y por ahí a lo largo de 6 meses, a lo largo de un año o a lo largo de 2 años, según la capacidad nosotros que tengamos de ahorro, vamos a poder salir de esa deuda. Y eso se logra siempre con planificación. No hay otra manera de hacerlo, de hacerlo en el aire diciendo, bueno, voy a ir pagando adelantado determinada cantidad de plata porque de esa manera lo voy a resolver. No, hay que sentarse, hacer los números, ver cuánta plata uno puede ahorrar, cuánto tiene realmente uno de deuda y ver también si esa deuda no se va incrementando todos los meses. Porque también, como Mm. dijiste, uno cuando va a pagar las compras al supermercado, hay algunos que te ofrecen por ahí 3 o 6 cuotas sin interés. Entonces, en un contexto inflacionario como el de Argentina, uno aprovecha y lo saca en 3 o 6 cuotas sin interés. Pero automáticamente eso se te suma en un nuevo gasto fijo en la tarjeta de todos los meses, porque sabes que por 6 meses Mm. vas a tener ese pedacito de la compra del supermercado que fueron 10.000, 20.000 pesos, dividido 5 dividido 6 y te va a dar que vos tenés un gasto fijo todos los meses hasta que terminás haciendo de pagar todo. Y si todos los meses, cada vez que vas al super,
sumás eso, vas a tener un gasto fijo que en algún momento se te va a volver medio inadministrable o impagable. Así que, como bien vos dijiste, es algo que hay que ocuparse, no que preocuparse, sino que ocuparse del tema, porque si nosotros no nos ponemos a cuidar nuestras finanzas, nadie más lo va a hacer. No van a venir del banco a decirte, mira, ¿sabes qué? Vemos que estás gastando mucho, por favor gasta un poquito menos y podés empezar a tener algún futuro. El banco lo que te va a querer hacer es prestar plata y cobrar una tasa de interés. Ese es el negocio Exacto. básicamente del banco. Claro, no se van a preocupar por las finanzas de nadie, así que ahí es donde cada uno tiene que empezar un poco a educarse, empezar a hacer algún plan financiero para poder primero resolver el tema de la deuda, después pensar en un ahorro, armar un fondo de emergencia para cubrirse por cualquier eventualidad, si uno se queda sin trabajo o estalla otra pandemia, que esperemos que no, o así tener cierta cobertura por cualquier hecho eventual que pueda llegar a ocurrir. Se te rompió el auto, bueno, tenés plata, si tu auto incluso es tu herramienta de trabajo, tenés tu plata para arreglarlo, o bueno, llevas a los chicos a la escuela todos los días, necesitas sí o sí el auto, tenés tu plata ya destinada para esa emergencia. Es justamente eso, una emergencia que se puede llegar a dar, mediante la cual vos puedas, ya con tu ahorro, con tu fondo ya guardado, afrontarla sin necesidad de incurrir en gastos adicionales, porque si uno, siempre que uno necesita plata, ¿qué instancia tiene? O va al banco, que te prestan por ahí una tasa, depende del banco, del 60, 80, 90%, vas a una financiera, te prestan una tasa del 200%, entonces uno siempre termina debiendo más plata de que la que pagó. Si uno lo tiene resguardado ese capital en algún fondo, en algún instrumento, sea un plazo fijo o sea por ahí un plazo fijo tradicional, si es una persona que recién está empezando, ya esa plata sabe que la va a contar para disponer en cualquier emergencia. Así que eso para cerrar un poco lo que vos estuviste transmitiendo. Sí, hicieron un par de preguntas. Una es cómo calcular los márgenes de aumentos para la economía cotidiana. Eso es en relación a lo que vos dijiste de planificar los gastos que vas a tener los sucesivos meses, con, obviamente entiendo que los aumentos que estamos teniendo por inflación, en torno al 6 o al 7% que vos más o menos planteaste. ¿Cómo se puede llegar a tomar eso en consideración para el gasto cotidiano cuando uno arma el presupuesto? Y yo ahí lo que recomiendo es, si nosotros ya sabemos que la inflación está entre un 6 y un 7% mensual, ir agregándole mes a mes un 6 o un 7% mensual. Más o menos es lo que más o menos va a ir dando. Siempre yo recomiendo igual estar informado con esto, cómo es la inflación, cómo va variando el tipo de cambio, que esto, bueno, yo siempre lo suelo subir en mis historias y lo tengo en mis historias destacadas, cuál es la inflación mensual, la acumulada en el año y la interanual para saber, y esto les puede ayudar para su presupuesto y decir, bueno, voy agregando mes a mes hacia adelante un 6% un 7% de inflación. Y también, o por ejemplo, con el seguro del auto, que por lo general son cada 6 meses, ver cuánto me aumentaron en la póliza anterior. Entonces, para proyectar la próxima póliza, ponerle ese aumento, ese incremento. Que va a ser un estimativo, pero bueno, más o menos para tenerlo presupuestado. Y en lo que es las obras sociales también suelen avisar un mes antes, así que eso ya lo podemos directamente al aumento saber. El mes anterior, También. ahora aumentó creo que un 13% el mes pasado y va a aumentar, no sé si en enero otro porcentaje más, ya ahí tenemos el número redondo de cuánto vamos a terminar pagando de obra social en determinada fecha. Después otra de las preguntas que hicieron, no sé si vos por ahí querés dar tu opinión personal sobre este nuevo, van a compartir información desde el lado de Estados Unidos en relación a las cuentas bancarias de las personas en el exterior. Si vos pensás que se puede llegar a implementar acá en Argentina, y bueno, también a quién podría llegar a afectar por el tema de que si una persona tiene una cuenta fuera no declarada, obviamente cuando la FIP detecta eso, va a tener que pagar algún impuesto que lo van a hacer retroactivo creo que hasta 5 años. Mira, perdón, me acabo de enterar, no sabía de esta noticia, estaba un poco desactualizada, pero bueno, la verdad que si que Estados Unidos le va a informar a la Argentina cuáles son los saldos, y sí, bueno, va a tener que pagar impuestos. La verdad que empiecen a buscar cuentas en otros países y manden su plata para otros países, buscar esas alternativas. Pero sí, porque la idea es no, si tenés la plata afuera es porque quizás no la vas a volver a meter al país. Hay que ver cuál es tu objetivo, ¿no? ¿Para qué tenés esa plata ahí afuera? Claro, Pero ahí el problema en sí, realidad es porque la persona decidió evadir. O sea, nadie estaría asustado de que se vayan a sí, informar a obviamente. Estados Unidos si es algo que tendría que haber informado y presentar como información en bienes personales. Ahora, la persona que está complicada o está interesada en esta noticia es el que tiene la cuenta afuera, Ujú. con plata a su nombre, no la declaró y ahora se va a enterar que a partir de septiembre del 2023, si no me equivoco, van a empezar a informar sobre las personas que tienen tenencia en el exterior. ¿Ahí qué va a hacer la FIP? Probablemente sabiendo que una persona tiene una cuenta en el exterior, si no está declarada en el patrimonio de bienes personales, va a pedir información de qué tiene la persona en el exterior. Ahí obviamente demorará lo que se va a compartir inicialmente,
cómo se conoce hasta ahora es la información de quién tiene una cuenta bancaria afuera. Nada más, no se le va a decir esta persona tiene determinado Ah, dinero porque bien. es un cuenta bancario. Pero bueno, si la FIP interpela a esa persona en particular y solicita la información, sí se recibe esa Ujú. información por parte Y de la también, corporación. y también informarán, por ejemplo, viste que está PayPal, pero que es tipo billetera, y muchas personas tienen PayPal que cobran por ahí. No sé si eso también lo informarán. Ahí creo que va a agarrar a varios, porque Hay, muchos que usen el servicio este digital, por ejemplo, yo actualmente no, es solamente con Argentina, pero si el día de mañana empiezo a irme a esparcirme y cobro por PayPal, ahí también, porque yo quizás dejo el dinero ahí y no lo declaro, que bueno, estaría mal, obviamente, pero ahí también pueden enganchar a muchas personas por ese lado. lamentablemente el problema acá con Argentina, que por la que mucha gente evade, es por la Mm. cantidad abrumadora de impuestos que hay, impuestos que no existen en otro lado del mundo. Hay varios lugares de Europa donde el impuesto a los bienes personales no existe, no hay que pagar plata por tener cosas. Si yo las conseguí Claro, y pagué el impuesto, si me compré una casa, tuve que pagar un impuesto en el medio. Si me compré un auto, tuve exacto. que pagar también el IVA del auto cuando lo compré, que iba y en todos los países del mundo. Pero bueno, Ujú. estamos por ahí con la mala visión de que los impuestos son malos porque estamos abrumados de impuestos. Obviamente a nadie le gusta pagar los impuestos, pero si es la ley, por más que no nos guste, es la ley. La alternativa que tenemos es irnos a Sí. vivir a otro país o no tener residencia fiscal en Argentina. Para no tener residencia fiscal en Argentina tenemos que tener ingresos en otros países. Entonces es medio difícil darse de baja de AFIP de acá si seguimos trabajando y Mm. generando dinero acá. Así que la situación, vamos a ver cómo se va resolviendo. Estados Unidos igualmente se va a resguardar el derecho ante problemas de seguridad en relación a la información que comparte, porque ya ha habido en el Claro. pasado problemas con que las bases de datos de AFIP fueron hackeadas y compartidas de manera pública. Si Estados Mm. Unidos hace algo de eso, automáticamente puede dar de baja el acuerdo. Siempre igualmente lo que ocurre cuando se está tratando de fomentar un blanqueo, perdón, es que se fomentan obviamente estas noticias. Te dicen, mirá que vamos a saber lo que tenés afuera, mirá que lo vamos a saber, Sí. metete en el blanqueo porque si no Bueno, va a ser peor. en su momento creo que fue en el 2016 o 2015, no recuerdo, cuando les permitían hacer el blanqueo de la gente que tenía los dólares en su casa y ir a depositar los dólares y hacer el blanqueo, y ahí hasta te daba un beneficio el gobierno. No recuerdo bien cómo era, pero dijo, bueno, vamos a hacer esto y les damos tal beneficio. Entonces, de que vos puedas ir a blanquear tu dinero, tus dólares que tenías guardados bajo el colchón. Sí, mucha Eso gente también. y después, bueno, Y esas muchas personas fueron y los depositaron, o sea, eso también fue. Entonces, como vos decís, primero avisan, te van a estar alertando y van a dar alternativas, porque también el gobierno sabe las cosas y no tiene sentido que va a meter preso a todo el mundo. No, no va a hacer eso. busca Entonces, recaudar, bueno, no meter preso a nadie, o sea, te va a intimar, te va a decir buscan, que tenés, te dice, mira, exacto, tienes que pagar todo esto porque detectamos que esa plata la tenés afuera sin declarar desde este tiempo. Ese sí. importe pasa al mínimo no imponible de bienes personales, bueno, desde esta fecha tendrías que haber pagado tanta cantidad de dinero. En base a lo que vos dijiste que fueron los últimos blanqueos que se hicieron en el gobierno de Macri, mucha gente ingresó dinero que tenía al país, lo repatrió, porque bueno, esperaba que la situación del Ujú, país mejore, que lamentablemente no se terminó dando, pero sí sí. tenían una penalidad entre, si no me equivoco, le cobraban, no sé si me falla la memoria, pero el 5% de lo que ingresaban se lo blanqueaban sin preguntar de dónde salió la plata, lo cual me parece sumamente Ujú, cuestionable. Uno no sabe de dónde sacó la plata la gente y sin preguntar, con tal que te ingrese plata, decir, dale, te lo tomo todo en blanco y podés con esa plata, no sé, claro. comprarte 10 departamentos. Bueno, ese es el razonamiento de los blanqueos que se hacen acá en este país. Y creo que se llevaban el Ujú, 5%. Ingresabas 1000 o 100.000 dólares, te quedaban 95 limpios. Y si no te retenían el 2 pero te daban bonos del Estado. O sea, la mayoría de la gente no fue a tomar ningún bono del Estado y el que lamentablemente eligió un bono del Estado terminó perdiendo más de la mitad del patrimonio con lo que vino después. Pero en relación a, bueno, para cerrar la idea de lo que es el tema de lo que es el régimen que va a ingresar a Argentina, que Estados Unidos ya lo tiene con un montón de otros países del mundo por un tema de seguridad informática, ujú. no lo tiene puntualmente con Argentina, pero bueno, supuestamente por la buena relación que hay entre Massa y Estados Unidos o la parte económica o bancaria de Estados Unidos, se va a empezar a implementar. Habrá que ver para fin de año si realmente ocurre o no, así que en el medio estamos todos en no saber bien qué es lo que pasa. Y después otra de las preguntas fue dónde invertir pocos dólares, así que esa la voy a abordar ahora en un ratito cuando arranque Bien. con mi parte. No sé si Sí, querés sí, ahí comentar algo está. más. No, estaban preguntando un poco del tema del impuesto cedular y demás. Eso siempre que ustedes, a ver, estamos hablando un poco de esto, qué pasa en el país, estar uno al tanto, mira, yo no sabía esto, pero estar al tanto de lo que pasa, los impuestos que se vienen.
saber qué impuestos tengo que pagar. Y lo mejor en el tema impositivo también es ir a asesorarse con un contador que esté haciendo esto, porque muchas veces, por ejemplo, yo soy contadora, ¿no? Pero no todos los contadores están especializados en esto. Entonces, bueno, buscar un contador que se dedique a eso, digo, porque son muchísimas ramas las las que uno, los de los contadores. Entonces, buscar que un contador se especialice en esto, sepa y te pueda decir, bueno, mirá, vas a tener que pagar esto, esto y esto. Pero saber y es asesorarse antes para saber realmente qué es lo que voy a tener que pagar. Sí, en ninguno de los casos, que a veces este es uno de los grandes miedos a la hora de empezar a invertir, la gente opta por no invertir por no querer pagar impuestos. La realidad es que si Claro, no, porque piensa eso. piensa que va a perder más plata pagando los impuestos. Obviamente una parte del dinero lo vas a terminar pagando en impuestos, pero la alternativa de tener el dinero parado para evitar pagar impuestos es mucho peor en contextos inflacionarios que pagar un 0,5%, que es lo que arranca a pagar uno de bienes personales, si excede los 6 millones de pesos, en todo su patrimonio, obviamente. Claro, Pero bueno, a veces son esos los miedos que tienen las personas. Yo no estoy pagando nada, no quiero empezar a pagar impuestos, pero la realidad es que si haces los números, cuánta plata te ahorraste por no pagar impuestos y cuánto hubieras ganado si hubieras invertido y luego en base a esas ganancias pagar impuestos, porque recordemos que los impuestos en su mayoría se pagan, más el impuesto a las ganancias, por ganancias. Bienes personales por ahí no, porque es un poco más distorsivo. O sea, si vos incluso estás perdiendo plata, si tu patrimonio sigue siendo grande, tenés que pagar el impuesto igual. Y de ahí sí. otro de las lecturas que uno puede hacer es que a veces uno tiene por ahí un departamento, el departamento le genera una rentabilidad, tiene un valor de mercado, además de su casa, digo, porque ya tenés la vivienda propia que está exenta de bienes personales, Ujú. pero ya tenés un departamento en alquiler y es una fuente de ingreso, vas a pagar un tributo que es bienes personales en relación al valor de esa propiedad. A veces uno tiene esa inversión, ese instrumento pasivo, si se quiere, de inversión en el departamento y tiene que pagar un tributo y piensa que está resguardando el capital y por ahí le genera menos rentabilidad de lo que termina pagando de impuestos, después de todos los gastos que hay de por medio, gastos de por ahí refacciones de la propiedad, gastos de impuestos inmobiliarios, todo lo que hay acarreado detrás de eso. Así que siempre hay que hacerse, sentarse, planificar, ver bien los números de lo que uno tiene, de la rentabilidad que realmente uno está obteniendo por lo que tiene, y si no conviene por ahí Mm, ir a otra alternativa. Pero bueno, sí, arranquemos ya con lo que es mi parte. dale. Yo inicialmente, por si alguien se sumó después, mi nombre es Walter Saquetamelo, soy asesor financiero orientado básicamente en lo que es el mercado bursátil. Estoy registrado en la Comisión Nacional de Valores como asesor idóneo, agente productor para operar acá en Argentina y para asesorar a lo que es el público inversor acá en el país. Tengo más de 8 años de experiencia en lo que es la inversión en Argentina y en Estados Unidos y el patrimonio de cartera que administro de clientes, que ahora esto también lo voy a aclarar. El patrimonio administrado no necesariamente es que lo manejo yo, sino que cada cliente opera su cartera, pero anda en torno a los 10 millones de dólares. Bueno, inicialmente lo que quiero dejar en claro es qué es lo que hace un asesor financiero y para qué sirve. Porque está la figura de un asesor financiero y uno no sabe ni para qué está, si uno puede ir al banco y hacer sus propias inversiones, uno puede abrir su propia cuenta comitente y hacer sus propias inversiones, pero a veces uno no está en el día a día de lo que ocurre en el mercado, no sabe bien cómo funcionan los instrumentos financieros porque por ahí no optó por capacitarse, por ahí como dijiste vos, agarró y compró un CDR de Coca-Cola, una acción de Coca-Cola, vio que subió de precio, estuvo contento, vio que bajó de precio, agarró, la vendió y terminó perdiendo dinero. Y eso es bueno justamente porque el instrumento de inversión en el que eligió meter el dinero tiene un perfil de riesgo recomendado, un horizonte de inversión también recomendado y un comportamiento habitual. Es normal que un instrumento como una acción, que es un instrumento de renta variable, suba y baje de precio todo el tiempo, por lo cual uno no se tiene que asustar si el activo baja de precio. Es normal, o sea, no existe ningún instrumento de renta variable justamente que suba constantemente de precio y la que uno vaya a hacerse millonario. Todo esto, lo que es la inversión, requiere siempre de tiempo, requiere de educación en relación a entender lo que uno está haciendo y los riesgos que uno está asumiendo, porque también se da la situación, como dijiste, la gente que por ahí no tiene educación, con todas las estafas que hay dando vueltas por internet, mucho en el mundo de las criptomonedas, a veces a uno le prometen rendimientos del 5, 10, 20% anual en dólares, lo cual es fantástico, pero no es real y no es realizable ni sostenible en el tiempo. Entonces detrás de eso tiene que sí o sí haber una estafa. ¿Y cómo sabemos si hay una estafa o no? Justamente por los rendimientos y por conocer qué es lo que ofrecen los activos más seguros del mercado. El activo más seguro del mercado, nosotros acá lo conocemos de nuestros abuelos, que son los dólares. Bueno, esos dólares en Estados Unidos tienen unos bonos emitidos que se llaman treasuries. Esos bonos del Tesoro norteamericano, que es como la plata que emite en Argentina, pero con el respaldo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esos bonos tenían un rendimiento promedio en torno al 2% anual. Entonces, si nosotros queremos invertir en una inversión en dólares libre de riesgo, vamos a ganar el 2% anual. Hoy, en el contexto inflacionario que tenemos, con casi un 8% de inflación en Estados Unidos, 7,7 cerró,
perdón, cerró el interanual el mes de octubre, un 2% de ganancia nos hace perder dinero en términos reales. O sea, ganamos el 2, pero perdimos el 7 de inflación, no estamos ganando nada. Entonces, teniendo eso en cuenta, si un activo libre de riesgo nos paga un 2% anual, ¿cómo va a haber algo que te digan que es seguro que te haga ganar el 20 mensual? Eso si lo analizás te da más del 300% o 400% en un año, como que en un año multiplicás el capital por 4 o 5 veces. Carece de sentido completamente. Y uno, bueno, por necesidad muchas veces es que termina entrando en esas estafas y por ahí el primer mes cobra. ¿Por qué? Porque puse $1000 y el primer mes, si me pagaban el 20%, cobré $200. Bárbaro, pero ¿de dónde salió esa plata detrás? Y de los mismos $1000 que yo puse, agarraron, me devolvieron 200 y el patrimonio que se sigue quedando ese que administra es 800. O sea, por 5 meses más me pueden seguir manteniendo dentro de la misma estafa. Yo le conté a todos mis familiares y amigos que hace 2, 3, 4 meses vengo ganando plata de esta manera y los incentivé a que pongan más dinero en la plataforma y bueno, se va perpetuando, si se quiere, este esquema de estafa piramidal y en algún momento caen, colapsan como todos los esquemas piramidales, termina gente presa, como ya ocurrió acá con Cositorto y con Zoe Cash, como ocurrió con Ademar Capital y no me acuerdo el nombre, Bachini o algo así, creo que era el apellido de la persona. Pero bueno, todos terminan cayendo, entonces la parte del asesor en cierta medida también es proteger a la persona, protegerlo en base a lo que es realizable y creíble y posible en el mercado de capitales, instruyéndolo de qué instrumentos hay disponibles, de qué manera se van a comportar estos instrumentos y qué puede llegar a esperar cada uno. Eso por el lado de tratar de protegerlo para que no pierda patrimonio. También, según el perfil de riesgo de cada persona, si es una persona conservadora, una persona moderada, una persona agresiva, hay instrumentos de inversión que se adaptan mejor a esas necesidades. Si es conservador, y bueno, por ahí un plazo fijo donde te garantiza el banco que no, va a perder, no vas a perder el capital y es aceptable. Con el riesgo, obviamente, en el medio que el banco no se funda. Si el banco se funde, obviamente vas a terminar también perdiendo el capital. Ya para algo más moderado, y bueno, ahí entra más en juego el riesgo que uno está asumiendo. Siempre la rentabilidad va de la mano del rendimiento. Esa es una máxima que nunca cambia. Si vos tenés una alta rentabilidad es porque estás asumiendo, perdón, un riesgo muy alto. Si tienes una baja rentabilidad, estás asumiendo un riesgo bajo. Lo que ofrecen por ahí las estafas de criptomonedas es lo que no existe, decirte que tenés riesgo bajo y que vas a tener una rentabilidad alta. Y bueno, con esa promesa de que la otra persona del otro lado te diga que eso es posible, uno termina cayendo, pero en realidad no hay nadie detrás, o sea, no hay una empresa que por ahí esté registrada en Argentina, ni controlada, ni que se le pueda seguir los balances, ni tampoco hay una persona por ahí uno con el que está intercambiando eh, la conexión o el discurso, si se quiere, al momento de empezar a invertir, esa persona por ahí no está regulada por nadie. La Comisión Nacional de Valores acá en Argentina, en relación a lo que son el tema de las inversiones, lo que hace es justamente eso. Se le toma un examen a cualquier persona que quiera tener contacto con el público inversor, se lo evalúa de que tenga los conocimientos necesarios para poder asesorar y después le da una matrícula. Un médico se asesoró, puede practicar la medicina porque tiene determinados conocimientos después de haber aprobado determinados exámenes durante su carrera. Acá es básicamente lo mismo. Entonces, cuando uno se contacta con un asesor financiero, lo primero que tendría que ver es justamente eso, si está matriculado y si tiene algún aval para sentarse a hablarnos de inversiones. Después otra de las consultas que me comentaste vos en relación a, si bien lo que hace el asesor financiero es eso, tratar de buscar la herramienta que a la persona le permita alcanzar sus objetivos, muchas preguntas a veces que surgen es quién termina operando lo que es la cuenta comitente. Uno se acerca por ahí a un asesor y dice, mira, tengo $1000 para invertir, tengo $10.000 para invertir, ¿qué es lo que hago? ¿Te los doy a vos y vos me los invertís y yo no tengo que hacer absolutamente nada? No, la realidad es que un asesor financiero lo que hace justamente es asesorar. Te indica a vos los riesgos que vas a tener en cada uno de los instrumentos de inversión, cuál es el rendimiento esperado, cómo se va a comportar ese instrumento, si va a subir de precio constantemente, si va a tener volatilidad y los rendimientos que vas a obtener en torno a esa inversión. Esa es la función de un asesor financiero. También dentro de lo que son las plataformas de los brokers, que ahora vamos a explicar qué es un broker, te explica justamente cómo operar directamente la plataforma, dónde tenés que ir, qué botón apretar, mismo como si estuvieras aprendiendo a usar el home banking. Bueno, algo similar con las plataformas de los brokers. Te dice ingresa acá, vas a comprar este instrumento y ya te va a quedar en la cartera. Después que vos lo compraste, va a ocurrir esto, esto y esto en los siguientes meses. Esa es la función básicamente del asesor, instruir a la persona, brindarle las herramientas que hay en el mercado de capitales y ver si lo que la persona quiere alcanzar es posible de realizarlo con un instrumento de inversión del mercado bursátil. Suena a veces muy abstracto decir mercado bursátil, inversión financiera, pero no es mucho más de lo que uno obtiene en un plazo fijo. Cuando uno está haciendo un plazo fijo, que es algo que tiene todo el mundo instaurado, está comprando un instrumento de inversión en el banco de renta fija. Eso lo mismo es decir un plazo fijo. Entonces en el mercado de capitales tenés situaciones bastante similares.
vos podés buscar activos, que son bonos que te pagan una rentabilidad, que vos podés ingresar en pesos o en dólares y obtener una rentabilidad en dólares. Y eso, ese instrumento, bueno, puntualmente se llama obligación negociable, que eso lo pueden operar cualquier persona desde la cuenta de su broker con un mínimo de $1 o de 300 pesos, ya pueden empezar a realizar esas inversiones y por más que tengan nombres que suenen extraordinarios, si la persona que los asesora para que ustedes lo operen se lo explica de manera clara, tenga el nombre que tenga el activo, la inversión va a ser lo mismo. O sea, a ustedes no les importa el nombre que tenga ni la manera complicada que hay de operarlo, que la realidad es que no es complicado tampoco. Si ustedes saben hacer un plazo fijo, no cambia mucho de comprar un instrumento en cualquier broker. Pero si ustedes entienden lo que hay detrás del instrumento, no van a tener ningún problema, porque van a saber qué esperar, qué es lo que puede llegar a pasar, cuáles son los riesgos, cuáles son los retornos esperados y cuándo van a ir cobrando ustedes el dinero producto de su inversión. Así que otra de las funciones del asesor, aparte de, yo creo que mi principal función es proteger el patrimonio de los clientes. Después de protegerlo contra la inflación, contra la devaluación local que tenemos de nuestra moneda contra el dólar, después de ese objetivo buscamos hacer crecer el patrimonio del cliente. Primero hay que cuidarlo, después lo hacemos crecer. Si cumplimos esos dos objetivos, a lo largo del tiempo el cliente va a poder llegar al objetivo que tenga planteado, que siempre es o resguardarse, o como bien lo planteaste, por ahí uno de los objetivos financieros de alguna persona es tener un complemento para la jubilación. Entonces empieza a invertir hoy con un objetivo que dentro de 10, 20, 30 o 40 años se pueda llegar a retirar con un complemento a lo que va a recibir de la jubilación local, porque la realidad es que la jubilación local está en torno a los 170, $200, si no lo calculé mal la última vez que hablé de este tema, y la realidad es que no puede vivir nadie con eso, son 60.000 o 90.000, 60.000 pesos, creo que son 56.000. La jubilación mínima, si alguien recibe eso, no puede pagarse un alquiler, no puede pagarse la obra social, y no pueden, básicamente, por ahí te alcanza para comprar en el supermercado, pero no puedes pagar la luz, el gas, ni ningún otro servicio, ni la red de telefonía con esa plata. Y uno siempre termina, lamentablemente, recibiendo ayuda de los hijos a esa edad porque no tuvo la planificación necesaria anticipada para poder alcanzar esos objetivos en el futuro. Así que si se tiene eso, si uno arranca, porque ve que al futuro va a necesitar determinado respaldo, sobre todo viviendo en Argentina, cuando uno ya sabe que el sistema jubilatorio está quebrado, que va a ganar cada vez menos, que los jubilados no vienen viviendo cada vez mejor en los últimos 10 o 20 años, sino que vienen viviendo cada vez peor, es indispensable que uno tenga eso para pensar también en el futuro. Arrancás desde el principio de primero salir de tus deudas, después de planificar tus gastos, después de empezar a generar un ahorro, armarte un fondo de emergencia por cualquier eventualidad que puedas llegar a tener, y después empezar a tener algunos ahorros, que pueden ser en pesos o pueden ser en dólares. Y ahí ya te empezás a plantear tus objetivos de inversión más a largo plazo. En Argentina, lamentablemente, como nuestra moneda no vale nada y cada año vale la mitad de lo que vale el año anterior, un 100% de inflación, implica que si vos tenías 1.000.000 de pesos hoy, tiene el mismo poder adquisitivo que 2 millones hace un año atrás. ¿Por qué? Porque tuviste 100% de inflación en un año, perdiste la mitad del poder adquisitivo en tan solo un año, por lo cual hay que planificar el futuro de cada uno en algún activo que no sea el peso. Entonces nos vamos a alguna inversión en dólares, bueno, con todos los consecuentes instrumentos en los que vamos a poder acceder. Y para empezar a invertir, justamente, que eso seguramente lo tratarás también cuando ya terminas toda la parte de finanzas personales, cuando explicas algún instrumento de inversión, los instrumentos de inversión se pueden invertir, o sea, uno puede acceder a los instrumentos de la misma manera que para hacer un plazo fijo, no puede ir a hacer un plazo fijo al kiosco, necesita de un banco para hacer un plazo fijo. Para invertir en un instrumento, un fondo común de inversión, una obligación negociable o alguna acción, tenemos que recurrir a alguna entidad que esté habilitada para operar en el mercado de capitales. El más común, que es el que suele optar la gente primero por desconocimiento y seguro por comodidad, es un banco. Todos los bancos son agentes habilitados para operar en el mercado de capitales. Entonces, si es su primer acercamiento a la hora de empezar a invertir, pueden hacerlo también con su banco. Pueden comprar su primer fondo común de inversión, su primera obligación negociable, su primera acción a través del banco. La contra del banco es que por ahí no tienen mejor asesoramiento a la hora de justamente resolver sus dudas. Los van a hacer llamar a un 0800 de la mesa de ayuda, los va a atender alguna persona y por ahí los va a escuchar un ratito y les va a decir compren un fondo común de inversión. Mucho más asesoramiento de ese no se recibe. Entonces ahí es donde entra por ahí la figura de los brokers o las sociedades de bolsa o el nombre técnico que tienen. Siempre hay un nombre técnico para algo innecesario, pero se llama agente de liquidación y compensación. ALIC es las siglas. Eso es básicamente un broker, es una sociedad de bolsa, hace lo mismo que te hace tu banco, pero en otra plataforma, en otro lugar,
y con un equipo dedicado a lo que es la inversión en bursátil. Así que ahí el asesoramiento que se recibe es mucho más completo en relación a los instrumentos de inversión, que pueden llegar a ser los mismos que hay en el banco, no, porque algunos bancos no te ofrecen todos los instrumentos de inversión, pero sí el asesoramiento básicamente es lo que cambia. Vas a tener una persona que te escuche, que según tus objetivos te va a permitir armar una cartera, te va a asesorar sobre los riesgos en cada uno de los instrumentos y también en el paso a paso de cómo irlos operando en la plataforma. Eso es lo que la diferencia fundamental que hay entre un banco y una sociedad de bolsa. Si bien los instrumentos son los mismos, cambia un poco lo que es el asesoramiento. Y ahí, para cerrar un poco, otro de los temas que me habías comentado, que te preguntaban a veces las personas, son las restricciones que se tienen a la hora de operar, porque mucha gente quiere empezar a invertir, porque ya pasó todas las etapas previas, y tiene un ahorro, pero está comprando dólar solidario, o por ahí solicitó el subsidio, perdón, a la luz, gas o agua. Si tenés esas dos situaciones, es muy difícil hoy invertir en el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque esas restricciones que pone el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores están pensadas que si uno está comprando dólar ahorro, que es un dólar, si se quiere, un precio subsidiado en relación a lo que está en el mercado, el dólar ahorro está en torno a los 280 pesos y el dólar libre en el mercado, el MEP, está en 320. Entonces, si el gobierno te está vendiendo el dólar a 280, que incluso después podría llegar a recuperar algo de impuestos, es porque vos querés ahorrar, no querés invertir. Entonces, una de las restricciones de comprar dólar ahorro es que no vas a poder invertir ese dinero. Y no solamente te bloquea invertir ese dinero puntual que compraste, sino que te bloquea invertir todos los dólares que vos tuvieras previamente también. Por lo cual es algo completamente desaconsejable que uno compre dólar ahorro porque le inhabilita a invertir en un montón de instrumentos. Entonces, en primer paso, dejar de comprar dólar ahorro. Por un tema normativo tienen que pasar 90 días desde que uno dejó de comprar dólar ahorro para poder empezar a invertir en instrumentos que sí generen rentabilidad en dólares. No, perdón. Y lo otro es que también con el subsidio de la luz, el gas y el agua se aplica la misma normativa. Uno no puede invertir ese dinero para comprar títulos denominados en moneda extranjera. Pueden ser CDR, que son acciones de empresas del exterior, obligaciones negociables, también todos los instrumentos vinculados al dólar se bloquean si uno tiene estos subsidios. ¿Por qué? Porque si uno, y nuevamente la lectura del gobierno, si el gobierno lo está subsidiando a uno porque no llega para pagar la factura de la luz, ¿de dónde está sacando la plata para salir a invertir en la bolsa? Ese es el razonamiento que hay detrás. Por eso hoy en día el 99% de los inversores que asesoro no tienen ni subsidio de la luz y el gas y han dejado de comprar el dólar solidario. Una de las alternativas ahí que, bueno, echa la ley, echa la trampa en Argentina. Si uno tiene subsidio de la luz, gas y el agua, puede pedirle a nombre de un tercero, una abuela, un familiar, un tío que no invierta en la bolsa, le pone el servicio, el subsidio a nombre de esa persona. Podemos seguir manteniendo el subsidio a nombre nuestro. Yo tengo, por ejemplo, no tengo, pero si tuviera el medidor a nombre mío, y si tuviera que mi novia invierta en el mercado de capitales, podría llegar a pedir el subsidio a mi novia para el medidor, que está a nombre mío, pero el subsidio y el beneficio del subsidio lo recibe mi novia. Entonces, en ese caso, yo estaría libre para poder empezar a invertir en el mercado de capitales. Así que esa es también otra vuelta que se le puede llegar a encontrar para que uno termine pudiendo operar e invertir y pensar en el largo plazo en la inversión en el mercado de capitales. Y otro de los temas es que siempre los ingresos tienen que ser ingresos en blanco. Si uno por X motivo tiene un trabajo informal, o tiene los ahorros que los compró y los guardó debajo del colchón, y no puede justificar de dónde salieron porque tampoco trabaja de manera formal, o los ingresos que tiene no pueden llegar a justificar el patrimonio, es muy difícil empezar a invertir. Ahí la recomendación es acérquense a un contador, evalúen con esa persona qué es lo más recomendable para esa situación. Si es una persona por ahí que trabaja en relación de dependencia, pero no en blanco, podría llegar a abrirse un monotributo y de esa manera empezar a blanquear el dinero que está ingresando, o si en algún momento por ahí vende un bien, tiene un vehículo que lo vendió, bueno, ese dinero, ese boleto de venta de ese vehículo se puede utilizar como justificativo del origen de dinero. Así que hay maneras de tratar de blanquear el dinero, pero la recomendación general es que si uno tiene todo en negro y quiere permanecer todo en negro, que se mantenga en el mercado negro. O sea, no puede ingresar al mercado de inversión bursátil, porque acá todo es blanco, todo es trazable, toda esa información la va a tener también a mano el Banco Central y la va a tener la FIP. Y bueno, nuevamente, si uno opta por el camino negro, lo que va a obtener lamentablemente es las pérdidas que va a tener frente a la inflación, y si uno opta por invertir dinero que pueda justificar el origen, sí va a tener herramientas para protegerse y para poder crecer a lo largo del tiempo. Y después, bueno, dos cositas más, así ya termino con mi parte y vamos a ir a algunas preguntas. Brokers para empezar a invertir acá en Argentina, dos donde trabajo, que son muy buenos y fácil de entender la plataforma. Uno es InView, que pueden abrir una cuenta comitente desde el link
inview.wsminversiones.com.ar, que esa es mi página también, y ahí les aparece un link de apertura y les quedaría también la opción después de seleccionarme como asesor. Y el otro es Balance Capital, que ahí es un poco más complicado lo que es la apertura porque hay que primero justificar el origen de fondos y después se autoriza lo que es la apertura de cuenta. Pero cualquiera de esos dos brokers pueden acceder a lo que es la apertura de cuentas sin mínimos. Con 1.000 pesos pueden abrir una cuenta comitente y empezar a invertir. En el caso de Inview, generalmente no les asignan un asesor particular. En Balance Capital sí le asignan un asesor dentro de la compañía, que nuevamente después quedará en cada uno ver si se siente acompañado con el asesor que recibe o no, y bueno, a futuro se puede llegar a pedir un cambio de asesor. Y después ya para una etapa por ahí más avanzada, hay una calculadora también compartida en la página de WSM Inversiones, que es una calculadora de interés compuesto, que nos permite calcular cuánta plata tendríamos en el futuro si nosotros todos los meses tenemos una determinada cantidad de ahorro. ¿Cómo se usa esa calculadora? Hay también en mi perfil de Instagram una publicación que se llama calculadora de interés compuesto. Hay un video subido a YouTube y ahí se explica todos los parámetros que se tienen que ingresar en la calculadora para ver cuánto dinero se conseguiría en el futuro. Así que esa la pueden utilizar, es gratuita. Y cualquier consulta o duda que tengan, me mandan un mensaje por Instagram. Bien, buenísima toda la info. Te comento algunas preguntas que fueron haciendo. Y bueno, una de ellas era si el plazo fijo paga impuestos en bienes personales y demás, y en ganancias no paga, ¿sí? Hoy está exento. Sí, Digo, el UVA, aclaro hoy porque el no, tradicional no. claro, el UVA paga, pero el tradicional no, y igualmente nunca se sabe, el año que viene capaz que pueden cambiar. Esto también, entender que capaz que hoy te preguntan algo de impuesto, o hasta hoy vas a un contador y te dice algo, bueno, saber que el año que viene esto puede cambiar. O sea, el tema impositivo de las inversiones, de cualquier impuesto, puede modificarse. Así que siempre estar actualizado con esa info. Después consultaban si se pueden hacer plazos fijos por más de 10 millones. Yo la verdad que no sé cuál es el tope, pero yo digo, ¿no? Si tenés 10 millones en plazo fijo, anímate a aprender y educarte sobre las inversiones en el mercado bursátil y empezar a invertir por esta alternativa que vas a tener mejor rendimiento. Pero la verdad no sé cuál es el tope mayor de plazo fijo. No Tengo sé entendido que si... no es tope, pero hasta 10 millones te garantizan la tasa del 75. Después ya tenés una tasa mayorista que es inferior, por lo cual el rendimiento también va a ser inferior y obviamente no vas a compensar lo que es la inflación. Pero como bien dijiste, si tenés un patrimonio de 10 millones de pesos, yo empezaría a buscar algo de alternativas porque uno piensa que 10 millones de pesos es un montón de plata, pero si pasó un año y vos no lo invertiste, tenés el mismo poder de 5 millones de pesos con la inflación de Argentina. Si pasó otro año más y no lo invertiste y la inflación no se dispara de más del 100%, tenés 2 millones y medio. Así que esa plata se va licuando de una manera rapidísima. Y lo otro es ver también ese patrimonio, esos 10 millones de pesos, cuánto representan hoy medido en dólares, en una moneda que no se vaya devalorizando rápidamente. Y la realidad es que si uno compara cómo vino rindiendo un plazo fijo, incluso un plazo fijo UVA, que tendría que haber acompañado lo que es la inflación, en los últimos 5 años la inflación que tuvo Argentina estuvo en torno al 700%. Esa fue la inflación, lo que se perdió de cantidad de dinero en poder adquisitivo en 5 años. Entonces, si uno tenía 1 millón de pesos hace 5 años y lo colocaba en un plazo fijo y lo iba renovando, capital más intereses, en un plazo fijo UVA que te daba un poquito más porque te ajustaba por lo que era inflación, hoy tendrías 8 millones de pesos. Tuviste 700% de rendimiento, hoy tendrías 8 millones de pesos. Esos 8 millones de pesos en su momento era una determinada cantidad de dólares. La devaluación que tuvo nuestra moneda fue del 1.500%. Por lo cual en 5 años vos parece que ganaste una fortuna de pasar de 1 millón a tener 8, pero esos 8 millones de pesos hoy te compran menos de la mitad de dólares que te compraban hace 5 años atrás. Por lo cual simplemente habiendo comprando dólares y teniéndolo guardado en una caja de zapatos, hubiera ganado el doble que haciendo un plazo fijo UVA por 5 años enteros. Y bueno, hay que ser consciente un poco también de eso, no solamente pensar en la ganancia de corto plazo de hoy me paga un 6% un plazo fijo tradicional y si tengo 10 millones de pesos gano 600.000 pesos por mes. Eso en algún momento, cuando se produce un salto de tipo de cambio, termina generando una pérdida abismal de patrimonio y eso no vuelve. No es que después se da otro ciclo donde nuestra moneda se empieza a apreciar. La historia de Argentina es que el dólar siempre vale más a lo largo del tiempo. No hay un año seguido donde el dólar te valga más que el año anterior. Hay meses donde te sube a 3.20, te baja a 2.80. Eso lo vamos a tener siempre. Empezamos el año con el dólar a 200 y tenemos hoy el dólar a 320. Todavía no terminó el año y con un 100% de inflación se especula que el dólar hacia fines del año que viene va a estar arriba de los 400 pesos también. Entonces no es para asustarse
que veamos un dólar dentro de un año de 400, 500 o hasta tocar los 600 pesos. Y eso, bueno, no hay que olvidarlo tampoco al momento de planificar una cartera de inversión. Por eso la recomendación y lo que se habitúa en Argentina, que es al momento de invertir, invertir en dólares, en instrumentos que nos paguen rentabilidad, pero no saliendo de los rendimientos en moneda extranjera. Bien. Después consultaban que dicen por ahí que las letras del Tesoro americano van a pagar un 4%, si esto puede ser o si vos lo escuchaste en algún lado. Sí, las letras cortas del Tesoro norteamericano están en torno a lo que tenemos de inflación. Los treasuries que hago referencia, los treasuries a 10 años, que es lo que se toma como una Ujú. inversión más a largo plazo, tienen un rendimiento en torno al 4%. Pero ese rendimiento también va variando en relación a la inflación que tiene Estados Unidos y al rendimiento promedio de esos bonos. O sea, hoy tienen un 4% de rendimiento porque los precios bajaron mucho y bueno, la relación entre precio y retorno es inversa. Si baja de precio un activo, voy a tener un retorno mayor. Cuando sube de precio, tengo un retorno menor. Y ese rendimiento acompaña lo que es la inflación norteamericana. Entonces, ¿cuál fue el hecho que se produjo? Tenemos treasuries a 10 años, tenemos treasuries a 2 años, los más cortos vienen rendiendo más, los más largos siguen teniendo cierta estabilidad. ¿Por qué? Porque la inflación promedio norteamericana en los últimos 200 años estuvo en torno al 2% anual. Esa es la inflación promedio. Entonces, no se espera que se siga teniendo una tasa de retorno en dólares del 4%. Se espera que vuelva a la media y bueno, Claro. hoy vamos a volver a un retorno del 2, 4% 5%. anual, Siempre aclaramos eso, anuales, sí. anual, Siempre que sí. decimos tasa o rendimiento es en términos anuales. Bien, y después consultaban por el Fondo Común de Inversión, Money Market, si te parece que es buena alternativa y qué aspectos negativos tiene el Money Market. Es buena alternativa si lo comparamos con tener la plata parada en el banco. Si tenemos la plata parada en el banco, la ganancia que tenemos es cero. Eso es lo que nos paga de interés la plata parada en el banco. Si lo tenés en algún broker, a veces algunos tienen una cuenta remunerada. Si lo tenés en Mercado Pago lo que tiene detrás de la plataforma es una cuenta de money market. Si vos, de hecho, vas a la página de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, uno de los fondos comunes de inversión se llama Mercado Pago. Es justamente donde está colocada la plata a través del administrador, que es el Banco Industrial, de las cuentas de Mercado Pago. Esas cuentas pagan hoy una rentabilidad en torno al 62% anual, obviamente muy por debajo del 100% de inflación que tenemos, pero entre ganar el 60% y ganar cero me quedo ganando el 60%, más si es plata que no utilizo. Otra de las recomendaciones que suelo darle a la gente es que si uno tiene gastos corrientes que lo puede pagar con la tarjeta de crédito, que pague todo lo que necesite con la tarjeta de crédito, pero que esa plata que pagó en esa compra se la guarde en un fondo de money market. No que gaste y después veo cómo pago la tarjeta. Si vas al supermercado y te gastaste 10.000 pesos, pagalo con la tarjeta, pero ponete 10.000 pesos en la cuenta de money market. ¿Por qué? Te va a generar un 60% de tasa anual, obviamente proporcional a la cantidad de días que vos tengas, pero después cuando tengas que pagar la tarjeta dentro de un mes, dentro de 3 semanas, 15 días o lo que sea, vas a haber ganado un poquitito más que habiendo pagado directamente en efectivo o habiendo pagado con la tarjeta de débito, que es exactamente lo mismo. Entonces ahí tenés también otro pequeño tip para generar un pequeño retorno adicional en lo que son las finanzas personales de cada uno. No pagar nada en efectivo de manera directa con la tarjeta de débito, sino que pagarlo con la tarjeta de crédito, guardarse sí la plata, porque después no va a llegar el resumen y no vamos a tener dónde sacar la plata, y pagarlo cuando llegue la fecha de vencimiento. Entonces hiciste tasa con plata que es tuya, que no tuviste que pagar, y el costo en realidad se lo terminó perdiendo, eh, no sé, el supermercado por esperar 30 días para cobrar ese dinero, pero no te lo perdiste vos. Si para vos es lo mismo pagar con la tarjeta que pagar en efectivo, porque no te dan ningún descuento en el medio, agarrá y o sé lo que sea más rentable para vos. Entonces los fondos de money market son útiles, todo el mundo debería utilizarlos, nadie debería tener plata parada en la cuenta bancaria, uno cobra el sueldo el primero de cada mes, y salvo que el 2 tengas que pagar algo, ya el 100% del sueldo agarrá y ponerlo en un fondo de money market. ¿Por qué? Porque ya sea por un día, ese dinero te va a generar una rentabilidad. Si tenés 200.000 pesos, hacemos ahora la cuenta rápida, un fondo de money market con una tasa del 62%, a los 365 días nos daría un rendimiento del 0,0016. O sea, habría que multiplicar el número que nosotros Por día. tenemos, doscientos Ujú. mil pesos, por 0,016. Entonces ahí nos da que por cada día que nosotros tengamos el dinero en un fondo de money market, ganamos 340 pesos aproximadamente. Por tener la plata parada, porque el primer día lo cobramos, la Claro, pusimos en money market, no la gastamos para el día 2 porque teníamos el gasto el día 3. Bueno, el primer día ganamos 400 claro. pesos, 340 pesos. Y bueno, a medida que lo vamos necesitando, vamos sacando la plata que necesitemos justamente, no vamos a sacar los 200. Si tengo que pagar el alquiler y me sale 70, agarro y saco 70.
y el alquiler por ahí lo pago el día 10. Entonces yo estuve esta plata trabajando por 10 días. Los 3.339 pesos a 10 días son, perdón, los 339 pesos a 10 días son 3.400 pesos que gané por esos 10 días, que me guardé la plata hasta que fui a pagar el alquiler. Y lo mismo con el gasto de la tarjeta, con el gasto de la universidad, el gasto de la escuela de los chicos. Eso es una administración inteligente del dinero. Utilizar los fondos de money market para Sí, un objetivo. Hay alternativas que te rinden más, pero no con la libertad de poder solicitar el rescate diario. Esto siempre hablando de días hábiles. El sábado o el domingo no te va a dar la plata en forma de money market. Pero sí, si uno planifica justamente cuando tiene los gastos, que por ley los vencimientos caen en días hábiles, así que si uno tiene que pagar algo determinado día, ya sabe que ese día o el día anterior puede pedir el rescate del dinero, mientras tanto le generó una tasa de interés, va, lo cancela, lo paga y hizo una administración inteligente de dinero, aprovechando una ganancia en un fondo de money market. Todos deberían utilizarlo. Como aspecto negativo, lo único que podría llegar a tener es que parte de la cartera de los fondos money market están invertidas en colocaciones de plazo fijo, no una gran parte, ¿por qué? Porque el fondo de money market tiene que tener disponibilidad diaria. Entonces el mm, administrador de la cartera del fondo de money market no puede poner ese dinero a trabajar en un activo que tenga un vencimiento largo. El plazo fijo tiene el vencimiento mínimo de 30 días, por lo cual si ponen una partecita en un plazo fijo, por ahí es un 5 o un 10% de la cartera del fondo de money market, y el resto suele ir en cuentas remuneradas, que son cuentas o préstamos entre los mismos bancos, y en cauciones bursátiles. Cauciones bursátiles también se pueden colocar a un día. Entonces el riesgo que hay implícito ahí es que por ahí algún banco que tenga que pagar un plazo fijo no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una historia detrás de todo eso, de por qué la gente tiene miedo de poner plata en los plazos fijos. Y es por lo que pasó en 1989 con el plan Bonex. En el 89 había una emisión descomunal de pesos y había mucha gente con plazo fijo y mucho dinero en plazo fijo. Entonces el gobierno, ¿qué hizo para financiarse? Con déficit fiscal, como se acostumbra acá en Argentina, les dio a los tenedores del plazo fijo un bono, que era el Bonex, con vencimiento dentro de 10 años. Entonces a vos te dan un bono que decía, yo en 10 años te devuelvo la plata. No te preguntaron si vos lo querías o no. Se aprobó una ley en el Congreso, se hizo eso, mm, resolución del Ministerio de Economía, se confiscó los ahorros de la gente, te dieron un plan Bonex, que en 10 años, como se esperaba obviamente, pero no te lo decía nadie, se te terminó licuando el dinero. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que te daba el plan Bonex no se comparó con lo que fue la inflación, entonces la gente terminó perdiendo una gran cantidad del dinero que tenía invertido de sus ahorros, básicamente. Por ahí uno ahorra justamente pensando en su retiro a futuro y lo tiene guardado en el banco en un plazo fijo y es muy riesgoso. O sea, yo no lo haría porque si llega a pasar una situación similar, yo me quedo sin medios para vivir el resto de mi vida. Si mis ahorros son los plazos fijos y los tengo en un banco y existe el riesgo de que algo así ocurra, perdí los ahorros de toda mi vida. Ese es un gran riesgo que una persona está bien, asumiendo. ¿Cuál es la contracarta? La contraparte es que te da una tasa del 75. Es atractivo porque en otros instrumentos como la caución bursátil y la tasa anda entre el 63 y 64%. Te pagan un poquito menos, pero la caución bursátil no tienes el riesgo de plazo fijo o del plan Bonex. ¿Qué es lo que ocurre en el banco? Justamente en el banco, el negocio del banco es prestar plata y cobrarte una tasa de interés. Cuando vos colocás en un plazo fijo, la contracara del banco es que se da vuelta y le da la plata a otra persona a cambio de otra tasa de interés. Yo te pago a vos el 75, me doy vuelta para aquel lado y le cobro 90% de tasa por prestar el dinero. El diferencial de tasa es mi ganancia como banco. Si por las tasas de interés que cobran los bancos no tienen personas que le tomen ese crédito, ese dinero, el banco tiene que salir a colocarlo en algún otro instrumento. No se puede quedar con la plata parada porque yo ya te garanticé mm, que va a pagar el 75% de tasa. Entonces, la mayoría de la cartera de los bancos está colocada en bonos del tesoro. Los bonos del tesoro son bonos que emitió el gobierno argentino que los tiene que pagar todos los meses porque todos los meses hay vencimiento. Si en algún momento hay algún escenario de reperfilamiento, que ya pasó en el 2019, y estos bonos no se pagan en tiempo y forma, están comprometidos los ahorros de las personas. Y los bancos no pueden hacer mucho porque el dinero en realidad la contracara es el Estado. O sea, básicamente estás prestándole plata al Estado por más que tengas al banco de por medio. Ese es el riesgo que tenían hoy los plazos fijos tradicionales que uno suele por ahí mirar para el otro lado porque prefiere lo que es la tasa de interés y está implícito también en el riesgo de invertir en un fondo de money market. bien. Y bueno, después otra de las preguntas que surgía, que ya la respondiste, el tema este, si yo compro el dólar ahorro, si puedo comprar CDR en pesos. Que esto, bueno, no se puede porque el CDR está atado al dólar. Así que en este Ah, caso, es un instrumento por libre. 90 días, Sí. no se puede. Después, bueno, ahí la gente nos está diciendo que está muy bueno el vivo, que si queda grabado, va a quedar grabado, así que después en un ratito lo subimos. Y bueno, gracias porque les está gustando y están poniendo comentarios lindos por ahí.
Después, bueno, otra de las dudas que surgió es, una persona dice que se compró un viaje al exterior y que si eso lo bloquea para depositar dólares y poder invertir. Y en ese caso no te bloquea. O sea, bueno, dejo que des la respuesta. No tienen relación los gastos de la tarjeta de crédito con lo que son las inversiones. Sí tienen relación si esa persona comprara el dólar ahorro. Tengo entendido que los gastos de la tarjeta te lo descuentan de tu capacidad de compra del dólar ahorro. Por más que Exacto. tengas habilitado para comprar $200 todos los meses y gastaste con la tarjeta $1000, por 5 meses no tendrías que poder comprar el dólar ahorro. Pero en relación a lo que las inversiones, no tienen conexión. Sí, de hecho, es más, o sea, si vos te compraste un viaje al exterior, ten en cuenta de que ahí va a haber un 45% de percepción de ganancias, que esto te lo devuelve. Si vos pagas ganancias, se toma a cuenta de lo que vos tenés que pagar, y si no, después te lo van a devolver el próximo año a tu cuenta de un CBU que tenés que informar dentro de la página de AFIP. Y también, bueno, si estás comprando más de $300, ahora se agregó un 25% de percepción de bienes personales. Entonces, saber que tenés ahí un 45 y 25 que después te lo van a devolver de alguna manera. Si bien obviamente pierde porque bueno, con la inflación y demás no tenés esos pesos ahora en el momento, que los podrías estar invirtiendo en otra cosa, pero bueno, saber que eso te lo van a devolver después. Y Claro, bueno, ¿cómo darse baja del subsidio? También estaban preguntando. sí, ahí conectado con eso Ahí, lo anterior, sí, uno a veces cuando está en negro, si quiere, para evitar pagar bienes personales, te das cuenta que ahora también, si vos tributaras bienes personales, parte de esa carga que tendrías que pagar la vas a absorber de lo que ya te hicieron de percepción anticipada por gastar con la tarjeta de crédito. Por ahora todo está volviendo, o sea, si no lo podés descontar sí, de ganancias o de bienes personales, te lo terminan pagando un año después, a tipo de cambio de ese momento, bueno, un desastre, pero te terminan devolviendo algo. Entonces, te termina exacto. siendo un poco más barato si tenés todas las cosas en orden. Si no tenés nada en orden, y es muy difícil que recuperes la plata. Eh, y en Claro. relación a la consulta que me habías hecho, la última, No, después cómo darse de baja del subsidio. Yo tengo un link que para ir a darse de baja cualquier cosa, después me pueden escribir y yo les mando el link, pero si no es dentro de la página donde uno se inscribía, ahí al lado dice inscribirte y al lado dice modificar subsidio, una cosa así. Y ahí entras y te das de baja. claro, te puedes dar Pero de baja exactamente sí, no me acuerdo el www.cómo era, pero ahí te puedes dar de baja. Argentina, argentina.gov.ar, me parece que ahí en la página principal ya aparece la Sí, parte de subsidios y tenés el botón de baja y modificar. La de alta no sé si está ahí en la misma página, pero sería básicamente modificar. Idealmente, si tenés la posibilidad de poner un tercero, poner un tercero que no le afecte, que tenga el subsidio para que vos puedas invertir libremente. sí. Y después, bueno, consultan que en las plataformas estas, los brokers con los que vos trabajás, si se puede invertir, si solamente es con dólares o si también podés invertir con pesos. Se puede invertir en ambas monedas, podés ingresar pesos o podés ingresar dólares, y con ambas monedas podés invertir en instrumentos que están vinculados al dólar. Uno de los nombraste recién, estamos los dos juntos. Uno nombraste recién Sí, que son los CDR. Los CDR los podés comprar en pesos y son, por ejemplo, acciones de Apple. O podés comprar con pesos acciones de Apple y tenés un activo que cotiza en Estados Unidos, que si nuestra moneda se devalúa, el valor de Estados Unidos no se va a modificar por lo que pase acá y en pesos va a valer cada vez más. Eso mismo lo puedes comprar en pesos o en dólares, por lo cual en los brokers puedes ingresar en ambas monedas. Y en relación a la pregunta que me había quedado colgada de antes, que era en qué puedo invertir pocos dólares. Ahí dependerá de lo que la persona necesite. Si la persona necesita exacto. dentro de 3 meses, y es muy difícil encontrar una herramienta que te dé una rentabilidad en 3 meses que le resulte atractiva a la persona. De hecho, todos los instrumentos de inversión cortos a menos de 6 meses están dando rendimientos negativos. ¿Por qué? Porque la gente prefiere estar parado en un instrumento a tener la plata en el banco, por el mismo miedo de alguna confiscación. Entonces prefieren que sea tener algún instrumento que por más que no le dé nada de rentabilidad, está invertida en algo. Entonces, para invertir pocos dólares, hay alternativas, pero yo las que estoy recomendando al menos a mis clientes empiezan a tener rendimientos arriba del 6-7% anual a partir del año. O sea, estamos hablando de vencimiento 2023, diciembre de 2023 más o menos. Y eso podés ingresar desde $1. O sea, con $1 te abriste la cuenta comitente, lo mandaste por transferencia Ujú. bancaria, puedes comprar una obligación negociable. Están por ahí $1, $1,02, pero no es una restricción el tema del monto al momento de invertir, ni que uno tenga un capital importante para empezar a invertir. No hay mínimos en lo que es la inversión bursátil, salvo algunos bonos en particular que te exigen $1.000, el resto se opera todo sin mínimos, y obviamente la ganancia va a ser proporcional. Si yo ingresé $100 y tengo una ganancia del 8%, en un año entero voy a ganar $8. Digo, no, por $8 me quedo la plata guardada en mi casa.
Ahora, bueno, uno tiene que pensar por ahí un poco más a largo plazo. Uno tiene $100 hoy, pero si va ahorrando $100 todos los meses, eso va a ir creciendo a lo largo del tiempo y en algún momento no vas a ganar $8. Cuando tengas $1.000 vas a ganar 80, cuando tengas $10.000 vas a ganar $800 al año, y si eso lo haces por 40 años, cuando tengas $100.000 vas a ganar $8.000 al año. Así que hay que pensarlo un poco más en largo plazo. De corto plazo no hay magia, nadie se va a hacer millonario de la noche a la mañana, nadie te va a pagar 20% de interés sin un riesgo de que en algún momento te terminen estafando. 20% hablando en términos Exacto, mensuales, pero no, exacto. no, Sí, es no lo es que, lo que posible. yo, lo que yo digo, es tener paciencia para invertir, porque no es mágico. De un día para el otro no me voy a hacer millonario. Es tener paciencia. Bueno, no sé si tampoco de acá a 40 años, pero es tener paciencia y planificar tus objetivos. Si vos no tenés claro en qué querés, no vas a saber en qué instrumento meterlo. Entonces, saber tu horizonte de tiempo para esto, para saber en qué instrumento meterlo. Y después preguntaban si, qué bonos, no, perdón, si sirve invertir en bonos para resguardarse de la inflación. No sé si preguntaban bonos del Estado o los bonos corporativos, que son las obligaciones negociables, si sirve para resguardarse de la inflación. Sí, hay que tener cuidado en qué está invirtiendo, porque hay bonos que te resguardan por la inflación, que te pagan el ajuste por ser, pero son bonos emitidos por el Estado. Ahí tenemos todo el riesgo de lo que hablé hace 5 minutos, de todo lo que puede llegar a pasar si el Estado no paga. Y hay otros bonos que te pagan también la tasa de interés que ajusta por ser bajo las mismas condiciones, pero que están emitidos por inversores privados. O sea, tenés empresas como San Miguel, que es una empresa que se dedica al cultivo de cítricos, tenés empresas como eh, Generación Mediterránea, tenés empresas como MSU Energy, hay otra que es Genei, hay un montón de empresas que emitieron obligaciones negociables que Sí. ajustaban por el ajuste SER, otros que te ajustan por tipo de cambio de dólar oficial. Hay alternativas dentro de lo que no es el mercado, dentro del mercado de capitales, pero dentro de lo que no es la deuda de soberana, de títulos públicos Ujú. emitidos por el gobierno. Entonces hay mucha más posibilidad de cobrar en tiempo y forma la deuda emitida por una empresa privada que si hay un escenario de reperfilamiento o algo complejo como el que Ujú. ya está pasando en el pasado, acá en este país, Sí. eh, pero emitido por Bueno, empresas. voy a nombrar una que es también es de Comodoro, entonces está buena, que es petroquímica, que es de acá de Comodoro. Entonces yo cada vez que la veo en las sugerencias que vos, las recomendaciones que nos mandás, es como que, bueno, como que mi corazoncito está acá. Entonces digo, bueno, qué bueno que una empresa local mía, yo que soy de Comodoro Rivadavia, de Chubut, esté o sea, tengo una obligación negociable y te pueda pagar después en dólares. O sea, es lindo ver y decir, bueno, también hay empresas de acá en Argentina que siguen creciendo. O sea, eso también es lindo. Sí, es Y bueno, también, porque no es abstracto, sí, o sea, no es que estás comprando una claro, cosa que no tiene ningún fundamento. Es una empresa que vos la salís a la esquina de tu casa hace 3 cuadras y la ves ahí. exacto, exacto. O sea, es algo que lo ves, no es que, porque vos capaz me nombrás una empresa y yo digo, bueno, no sé ni dónde debe estar esa empresa, pero bueno, obviamente uno puede entrar y averiguar y decir, bueno, esta empresa que me está recomendando qué es, pero tener una empresa justo al lado mío donde yo vivo está bueno. Y de hecho, bueno, preguntaban esto, ¿en qué obligaciones negociables se puede invertir? Son estas empresas que estás nombrando. Y bueno, acá están haciendo una última pregunta, a ver si, ¿qué es un CDR? Está bien. ¿Y qué riesgos tiene? Bueno, con esta última pregunta, si querés, ya podemos ir cerrando, pero bueno, para que la gente sepa cuál es el concepto del CDR. Sí, la anterior creo que había sido también en qué obligación negociar invertir. Eso lo Ujú, había hablado con vos el otro día, que mucha gente a veces pregunta qué es lo que hago, en qué invierto o dónde pongo mi capital. La realidad es que las obligaciones negociables, como el precio de un montón de otros activos que hay en el mercado, cambian de precio todos los días. Tengo clientes que por un tema de trabajo me mandan un mensaje a la mañana, me dicen, ¿qué es lo que compro? Y digo, bueno, mira, compré esta obligación negociable. Me manda un mensaje 3 horas después, bueno, dale, ahora la voy a comprar. No, ahora la que te recomendé a la mañana no es la más atractiva. Por ahí se estaba vendiendo 320 pesos, cuando la quiso operar estaba 325 y hay otra que está 319. Entonces, siempre cuando me hablan en tiempo real los clientes y me piden una recomendación, me fijo en ese momento según la cartera que tiene el cliente, cómo está armada, cómo la tiene diversificada, veo en qué tiene mucho, en qué no tiene tanto, y en base a eso elijo, según el precio de cotización de las obligaciones negociables, según lo que pagan de tasa de interés, en ese momento puntual que el cliente lo va a operar, cuál es la más atractiva y le digo, comprar esta obligación negociable. Entonces, ahora preguntarme cuál es la más atractiva, te diría a los precios del viernes, a los precios del cierre del ujú. viernes, que van a ser completamente distintos a los precios de apertura del día lunes. Así que no tiene mucho sentido. Bueno, de ahí, una vez más, la posibilidad de resolver esa duda con cualquier asesor. Si operan con el banco, llamen a la mesa de ayuda. Si tienen cuenta de algún broker, contáctese con el sector de inversiones del broker. Y
y ahí les van a dar una respuesta más concreta de lo que les puedo decir yo hoy, que probablemente sea una mala recomendación para el día lunes. Y la última, así ya cerramos, ¿qué son los CDR y qué riesgo tienen y en qué moneda se pueden operar? Los CDR, la sigla significa Certificado de Depósito Argentino. Es un instrumento que hoy lo está operando el banco Comafi, que se creó acá en Argentina para que los inversores argentinos que no tienen acceso al mercado internacional puedan comprar este certificado de depósito que representa un porcentaje de una acción del exterior. ¿Por qué me refiero a un porcentaje? Porque todos los CDR tienen un ratio de conversión. Es decir, un CDR en Argentina no es lo mismo que una acción en Estados Unidos. ¿Y por qué existe este porcentaje o este ratio de conversión? Porque las acciones en Estados Unidos para nosotros por ahí nos pueden parecer precios prohibitivos. Una acción de Apple, por ejemplo, vale $150. Entonces, si yo quisiera comprar un CDR de Apple y me sale $150 y no todo el mundo podría acceder. Entonces, lo que se implementó acá en Argentina mediante los CDR es que mediante un ratio de conversión uno pueda comprar el mismo instrumento pero con menos plata. Entonces acá 10 CDR de Apple representan el valor de una acción en el exterior. Si lo operamos en dólares, como cada CDR representa la décima parte, nos vamos a encontrar que los CDR en Argentina de Apple valen $15, justamente si la relación es 10-1, porque la acción afuera vale 150, y si lo buscamos a tipo de cambio en pesos, se toma el precio del contado con liqui, que está más o menos en 227 pesos, hoy una acción de Apple está 5.000 pesos más o menos. También es una relación bastante directa O porque sea, de dólares son más o menos unos 5.000 pesos, 4.900 cerró el día viernes. Entonces, un CDR es un instrumento que te permite operar acá desde Argentina en un activo que cotiza en el exterior, el subyacente se denomina, que también parece un nombre complicado, pero es lo que representa, lo que hay detrás del CDR. Detrás del CDR de Apple, el subyacente es la acción original de Apple. ¿Y quién la tiene? La tiene el banco Comafi, es el que hace el resguardo de esos títulos por cada cantidad de CDR emitidos, ellos tienen al respaldo la acción original. Y a través de la estructura de inversión del CDR, nos permite a nosotros con los pesos comprar estos instrumentos. El riesgo al que lo especifiquen yo lo creo infundado, porque tendrían que básicamente decir un CDR de Apple vale esto en Argentina. Si existiera esa posibilidad de decir acá el CDR de Apple va a valer menos plata, todos los inversores del mundo vendrían a comprar los CDR de Apple acá en Argentina porque vale menos plata, y esos CDR ni bien los compran acá, automáticamente los transfieren afuera y se llevan la diferencia de la plata. Entonces no hay manera de que el gobierno argentino diga cuánto vale Apple, cuánto vale Google, cuánto vale Visa, cuánto vale Home Depot o cualquier otra empresa que cotice a través de los CDR. Y la posibilidad que tenemos acá es de invertirlo en ambas monedas, tanto con pesos como con dólares. La principal ventaja también es que estos activos, como están vinculados al subyacente que cotiza en otra moneda, nos da también una protección frente a lo que es la devaluación. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy el CDR de Apple vale 4.900 pesos porque la acción está cotizando $150, porque nosotros tenemos hoy el dólar a 320. Si dentro de un mes, porque estalla el país, el dólar de 320 se va a 640, el CDR de Apple en dólares va a seguir valiendo $15. Pero esos $15 acá en pesos nos van a representar el doble de 4.900, serían 9.800 pesos. O sea, se va a duplicar el valor de nuestro CDR medido en pesos, nos va a dar cobertura frente a lo que es el tipo de cambio y nos permite resguardarnos en un activo que cotiza en el exterior. Ahora, no es recomendación comprar una acción solamente por fines de cobertura cambiaria, es decir, comprar un CDR solamente porque es un activo valuado en dólares y si nuestra moneda se devalúa, nos va a proteger. Porque además de que ocurra eso con el tipo de cambio que tiene esa virtud, también la acción tiene un precio de cotización en el mercado. La acción de Apple hoy está en 150 pesos, pero llegó a estar prácticamente a 170 pesos y después bajó a 135. Entonces nosotros lo compramos dólares. a un nuevo precio, pero tiene volatilidad, sube y baja de precio. Yo lo compré solamente por especular de que tenía cobertura del tipo de cambio y justo en el momento que la compré, una semana después cae 10% y yo por necesidad tengo que salir a venderlo, perdí el 10% de mi dinero, me dio en pesos y me dio en dólares. Entonces no sirve como instrumento solamente para cobertura. Uno invierte en un instrumento de renta variable, primero si tiene el horizonte de inversión para esperar o solventar esa volatilidad, porque que te caiga 10% de precio, como pasó este año y cayó 20% de precio, en algún momento se va a recuperar. Por ahí pasa en 6 meses, por ahí pasa en un año, por ahí pasa en 2 años. Entonces uno tiene que entender que el dinero que uno invierte en instrumentos de renta variable, lo recomendable es que sea para un horizonte largo. ¿Por qué? Porque se puede dar la situación de lo que pasó este año, que todos los instrumentos de renta variable cayeron entre un 20 y un 40%. Y si uno metió plata, metió $1.000 y cayó un 40%, hoy tenés $600. Por ahí el año que viene volvés a tener los 1.000 y por ahí en el otro año tenés 2.000. Duplicaste el dinero que pusiste.
Pero hoy la realidad es que el instrumento cayó de precio. Entonces, al elegir un CDR, tienen que tener en cuenta por qué lo están eligiendo, qué tipo de inversión va a ser y el riesgo que están asumiendo. Es un instrumento recomendado para un perfil agresivo. ¿Por qué? Porque tiene volatilidad y porque yo no puedo saber cuánto va a valer Apple mañana, la semana que viene o dentro de un año. Sí, a lo que apuesto Exacto. es que la empresa viene creciendo a una determinada velocidad y viene ganando determinada cantidad de plata todos los años, puedo llegar a proyectar un crecimiento futuro y sé que a futuro va a valer más la empresa, pero de corto plazo es imposible de predecir. Y si nos paramos también mirando para atrás, ¿qué es lo que ocurrió con la empresa? Y en los últimos 5 años, Apple subió un 230% aproximadamente de valor. Un 200% de rendimiento significa que el capital lo triplicamos. Hace 5 años pusimos $1.000, hoy tenemos $3.000. Pero hubo que esperar en el medio, y en el medio de eso pasó de todo. Tuvimos Ujú. COVID, Pandemia. una pandemia, tuvimos la guerra con Rusia, el precio fue para todos lados, un precio de cotización, subió, bajó, y ahora estamos incluso por debajo del máximo que lo tuvo a fines del año que viene, pero probablemente dentro de un año la situación mejore dentro del país, depende obviamente también de lo que ocurra en Estados Unidos, porque es una empresa cuyos mayores ingresos provienen de Estados Unidos. Ahora también el hecho que lo está complicando es que hay una huelga en la fábrica principal de iPhone en China, porque están justamente con un confinamiento por el COVID, que se volvieron a estallar el tema de los casos, y la gente se está manifestando en contra del confinamiento, con las fábricas paradas. Entonces esto va a repercutir eventualmente en las ganancias de Apple. Entonces estamos viendo que una acción que compramos nosotros acá de Argentina va a depender del precio de cotización de lo que ocurra en una fábrica que está metida en China, que hoy tiene una situación puntual de un confinamiento por estallido de los casos de COVID y la medida que tome el gobierno chino para poder solventar ese problema. Entonces no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Compré una acción porque aparecía cotizando y me pareció linda, o porque Exacto. va a subir. Hay muchos factores a considerar al momento de elegir una empresa, como también lo sabe el momento de elegir una obligación negociable. Puede parecer linda la empresa, puede parecer barata, puede tener una buena tasa de interés, pero ¿por qué está en esa situación actualmente? Por ahí la empresa es Claro. insolvente y no va a pagar. Entonces por eso está súper atractivo. O por ahí en el pasado se comportó de determinada manera e incumplió con los accionistas y hoy tiene un valor de mercado más bajo porque la gente, los inversores que conocen a la empresa, no se quieren posicionar ahí por lo que ya pasó en el pasado. Lo mismo que con la deuda argentina. ¿Por qué los bonos de Argentina, el AL30, vale 26, 27 centavos? Porque no, nadie cree que en el 2030 se vaya a pagar ese bono. Actualmente, mira, el cierre de ayer Exacto. en dólares valían 23 centavos. O sea, algo que te va a pagar en el 2030 $1, hoy vale 23 centavos. Si lo pagaras, Claro. 5 centavos, cuadruplicás el capital en 8 años. Lo cual es una barbaridad, cuadruplicar tu dinero en dólares. Pero nadie cree que lo vaya a pagar. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber otro ministro de Economía, va a haber otro reperfilamiento como el que hizo Guzmán, y por ahí va a recuperar un poquito el valor de paridad del bono. Pero bueno, hay que analizar siempre lo que hay detrás de lo que estamos comprando. La obligación negociable no es un instrumento mágico, detrás hay una empresa real, los bonos emitidos por el Estado argentino, está el gobierno argentino detrás, una acción, un CDR de Apple, está la empresa detrás y está toda la situación que afronta la empresa en el resto del mundo. Y todo ese análisis lo tienen que realizar cada uno al momento de armar su cartera de inversión y elegir qué instrumento ir o qué ponderación poner en cada instrumento. Es decir, cuánto compro de Apple, cuánto riesgo asumo de Exacto. este instrumento. Por ahí la acción la acción al bono de Argentina que está a 25 centavos, y sí, es muy barato y en algún momento va a recuperar algo de valor. Pero ¿cuándo lo va a recuperar? Yo me banco 5 años a esperar a que lo recupere. Y por ahí no. Y si me lo banco, bueno, ¿cuánto pongo? Y por ahí pongo un 5% de la cartera, de manera que si no lo recupera nunca, bueno, es el 5% de mi cartera, no es el 20% de mi patrimonio. Así que todos son riesgos Exacto. medidos que uno tiene que tomar. Si uno no tiene un acompañamiento de algún asesor o desde el mismo broker que le den algún seguimiento, alineamiento, alguna recomendación, son decisiones que uno tiene que tomar de manera propia, lo mismo que al armado de un presupuesto. Si uno no tiene ni idea de cómo llevar el presupuesto, de cómo armarlo, qué valores ponerlo, qué medir, cómo afrontar determinado tipo de gasto, y uno por ahí hace agua, arma una planilla, por ahí se olvida en una semana que la armó, no lleva el control de los gastos y después hace muy difícil tratar de conseguir resultados de algo que no fue analizado y uno que no le dedicó el tiempo que necesitaba para que realmente le resulte útil. Exacto. Exacto. Bueno, ahí veo que se unió gente nueva, así que bueno, les avisamos que esto va a quedar grabado y después lo van a poder ver, ahí en un ratito lo subimos. Así que bueno, creo que respondimos todas las consultas. Ah, había una que si después nos pueden contactar, sí, obviamente nos pueden contactar ahí en el Instagram, están nuestros contactos y ahí nos pueden mandar mensajito y por cualquiera de las consultas que tengan. Y bueno, agradecerles a todos los que nos acompañaron.
por este tiempo que estuvieron. Y bueno, muchos nos dijeron que estuvo muy lindo y nos agradecen toda la información que les estuvimos dando, así que muchas gracias también por eso. Y bueno, estamos en contacto, obviamente. Cualquier duda nos van preguntando, cualquier cosa que nos quieran decir, nos escriben. Y bueno, quizás algún próximo vivo haremos con Walter y ya les estaremos avisando. Ahora sí, haremos otro tema, según lo... Sí, También, sí, acá es un ida y vuelta, o sea, siempre, también yo a veces organizo vivos y hago una encuesta de qué es lo que las personas quieren escuchar, porque la idea es que les sirva a todos, que se lleven algo de esta charla, exacto, que les contribuya a la vida y no que simplemente se hayan sentado un sábado a escucharnos porque estaban aburridos en la casa, sino que se lleven algo concreto, alguna herramienta para empezar a invertir, para mejorar sus finanzas y para que en algún futuro puedan llegar a alcanzar un objetivo que hoy por ahí no lo ve materializable, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de organizarse y es cuestión de tener también constancia. No solamente empezar, sino que llevar la continuidad a lo largo del tiempo. Todo es alcanzable. Nadie que se planteó un objetivo y le dedicó el tiempo a la concentración y tuvo paciencia, no lo pudo alcanzar. Así que bueno, nuevamente les agradezco a todos por participar, a Marianela por organizar el vivo y quedamos los dos a disposición por Instagram. Nos pueden mandar un mensaje con cualquier duda o consulta. exacto. Y si tienen alguna sugerencia para un próximo vivo, también nos pueden mandar al Instagram y armamos otro vivo ahí en diciembre o enero. Vamos viendo nuestras fechas también. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Walter por este espacio y bueno, nos vemos próximamente por Instagram. Chao, hasta luego. Chao, chao.